Mary? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, un verano genial de la playa directa. De la playa directa, sí, tú saboreando. Mira qué buena cara. Tú todavía, aquí huele a sal. Aquí huele a sal. Qué gusto, yo estoy de verano trabajando, pero bueno, mis vacaciones vienen después. Aunque cuando se emite este programa yo estoy a puntito de las vacaciones y tú a puntito de incorporarte. Y yo volviendo, jo. Bueno, lo veré y me acordaré de los buenos momentos. Claro que sí, que sí. Siempre hay que recordar lo bueno. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un programa muy interesante, ya nos aproximamos casi al final de esta temporada, pero todavía nos queda por delante y por delante hoy un programa de lujo. Arrancamos agradeciendo como siempre, agradecemos a la Universidad de Murcia, la URED, que nos da este espacio maravilloso, el proyecto OZ Sesiones, que nos permite esta temporada, nuestra querida Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, que son nuestro partner in crime, y aquí el equipo de Rocío, Andrea, María. Elsa, que ha vuelto. Sí, hoy estamos una visita súper especial. La echábamos de menos. La semana pasada tuvimos visita, Juan. Sí, esta semana viene a visitarnos Elsa. Sí, David. ¿Qué pasará la próxima? Y bueno, nuestro David, que hace posible que esto funcione. Sin él no tenemos imperdible. No, es nuestro imperdible. Cuando preguntamos qué es imperdible, David. Es nuestro imperdible e imprescindible. Totalmente. Sí. Bueno, ¿Y de qué vamos a hablar? Hoy venimos obsesionadas con el ODS 11. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo es la ciudad o el pueblo en el que vives? ¿Es cómodo? ¿Hay espacios verdes? ¿Es fácil moverte? ¿Te sientes seguro? ¿Te has parado a pensar o a sufrir? Porque en muchos casos, más que lo piensas, lo sufres, ¿eh? Más de la mitad de la población mundial reside en zonas urbanas. Sí. Y se prevé que para 2050 sea como un 70% de la población mundial que resida en zonas urbanas. Por eso el ODS 11 nos habla de ciudades y comunidades sostenibles y valora la importancia de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Claro, pues es que normalmente lo que tú decías, estás para pensar por qué las ciudades no son lo que necesitamos, por qué las ciudades no son lugares increíbles para vivir y para disfrutar, para que las familias puedan desenvolverse de forma segura, de forma saludable. Esto es súper importante también, porque pues vamos, el que sea saludable o no marca mucho cómo se van a relacionar los niños como futuros ciudadanos. ¿Cómo van a respirar? ¿Cómo van a respirar? Que ya no relacionarse, peor. Es peor. Imagínate una ciudad que puedas ir por todas partes, que te puedas mover caminando, en bicicleta, que haya espacios para respirar, donde puedas sentarte a leer un libro, debajo de un árbol. Árbol Va. No, que no. Árbol va. El problema es ese. Árbol va, uno detrás de otro. Que hayan espacios para respirar, espacios de encuentro donde las comunidades de vecinos los puedan disfrutar, donde los niños puedan jugar, como decía, de una forma segura, donde haya tierra, no haya tanto asfalto. Viviendo. Claro. El hormigón. Esa palabra tan contundente. Tan contundente. Pues así cae. Y tan calurosa. Así cae sobre tu salud, el hormigón. Es el peso del hormigón. Ahí lo lleva. Vivienda, el tema de la vivienda. Una vivienda medio digna para todo y para todas. Que todos podamos tener ese techo. Que todos podamos tener ese techo. Pues ¿cómo conseguimos esto? Segura, tranquila. Ay. Con residuos, baja en la producción de residuos y con buenas gestoras que nos permitan reutilizar esas materias para no seguir extrayendo materias primas, reutilizar lo que se ha extraído. Y ciudades un poco, nunca puedes prepararte para todo lo que viene, pero preparada un poco para lo que venga, en el sentido de olas de calor, danas. Que es ahora mismo todo cosas, Dana, pero es de punta, pues sí. Tienes razón, pero es de punta. Cosas de este tipo. Y yo creo que vamos a sumar algo que a ti te va a molar, y es ciudades con patrimonios cuidados. Sí. Edificios históricos, museos, estructuras, oferta cultural, estructuras. Yo no sé, el invitado nos lo dirá ahora si esto tiene que ver con el ODS 11 y la movilidad, pero ahí lo metemos porque culturalmente pensamos que eso forma parte de a lo que tenemos que tener acceso los ciudadanos. Y siempre hablamos de los ODS o sea, hay 17 ODS, cada uno con sus metas y cada uno con un objetivo que cumplir, pero al final
se entremezclan, funcionan. El otro día hablábamos hace poquito con Juan Antonio de ODS 17, que es transversal a todos. Pues esto es lo mismo. Hoy el protagonista es el ODS 11, pero pues al final el ODS 11, o sea, que tú vivas en una ciudad sostenible, está atravesado por casi todo, porque por el acceso al agua, la no pobreza, la salud, igualdad, o sea, la salud, la educación, pues todos los ODS están interrelacionados entre ellos, y que así sea, porque que entendamos que tenemos que trabajar todos para todo. Una vez más, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes consiguen que las ciudades sean sostenibles? Pues todos los actores implicados, las administraciones públicas, el sector privado, las asociaciones y la ciudadanía, cada uno de nosotros. O sea, qué importante es que tú, cuando salgas a la calle, pues no vayas tirando papeles, que cuides el mobiliario urbano, que seas un poquito responsable, que también formes parte de esa exigencia activa, comprometida y proactiva a construir el espacio en el que vives de una manera amable y que sea perdurable en el tiempo y disfrutable sobre todo, o sea, que tú vivas bien. Claro, claro, ahí, fíjate, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, a veces he notado como cierta resistencia en personas con las que he estado hablando respecto al tema de la movilidad del transporte, porque es necesario que haya como una base o una infraestructura que sea como muy funcional y muy orgánica, que nos sirva a todos y a todas, pues transporte público, cosas de este tipo, y quitarnos un poco el miedo de la cabeza de si peatonalizamos centro, los comercios van a perder. Existe como un poco esos pequeños mitos sin darnos cuenta que al final los planes de movilidad diseñan como estrategias para que todo eso no suceda, pero que requieren como un tiempo. Es que es humano, común y natural, en parte, el miedo al cambio. Sí, total. O sea, el miedo al cambio, pero bueno, por eso tiene que haber fuerzas más potentes y que estén un poquito por encima del individuo a nivel individual, que sean las que promuevan y muevan esto. Quiero decir, esto no es nuevo. Hay muchas ciudades que tienen sus planes yo diría que prácticamente todas tienen un plan de movilidad ya planteado, que no todas implementado. Muchas veces por miedos a esto, pues como no tienen muy buena prensa estas acciones de entrada, a veces pues hay ciertos miedos y se van tomando con demasiado tiempo, o incluso se van apartando un poco, se van dejando. Pero sin embargo tenemos ya modelos implementados de hace muchísimos años que han funcionado muy bien. Creo que hoy en día en España, Cádiz me parece que es la ciudad que tiene un mayor amplitud de la ciudad peatonalizada y funciona. Granada, Bilbao, o sea, el cambio de Bilbao de ciudad súper industrial a una ciudad a la vanguardia y modelo de sostenibilidad. O sea, quiero decir, si hace unos años en Bilbao tú planteabas esto, te dirían imposible, o desde fuera decías Bilbao, de las ciudades más industrializadas de España, y de repente se ha convertido en modelo de sostenibilidad. Bueno, estuve hace poco, hace como una semana, y bueno, flipé. El tranvía, cómo la gente se mueve en bici, y eso que es una ciudad que no es como la nuestra, que es tan planita, y del nivel de civismo, del uso de lo que son las infraestructuras públicas. Eso sí que es otro DS, lo de la educación y el civismo. Ya te digo, DS, y nosotras somos maravilla, maravilla, sí. El gran modelo para mí, bueno, Vitoria-Gasteiz está considerado uno de los grandes modelos de ciudad sostenible. Por su red de transporte público y por su también por su parte de peatonalización, pero mira, a mí hay un modelo que me gusta mucho, y me gusta mucho porque hace 25 años que se implementó, que es el caso Pontevedra. Pontevedra es una ciudad que hace más de 25 años. Pues Pontevedra es uno de los grandes modelos de peatonalización. Pues hubo un alcalde que decidió que iba a peatonalizar el centro. Lógicamente levantas ampollas, porque además tú piensas, esto era, o sea, hace más de 25 creo que son, no sé, es que no sé si fue 90, no me acuerdo el año. Bueno, pone en marcha, lógicamente hay que romper muchas barreras, incluso de las propias ciudadanía, que luego se ha visto favorecida, pero pues te llama la atención. Bueno, pues el cambio ha sido de los coches que entran a la ciudad han pasado del 83% al 9%. Ya ves. O sea,
flipa. Pero es que luego, claro, la calidad del aire, el ruido ambiental, la salud de la ciudadanía, o sea, el disfrute del espacio público, y ha aumentado la actividad comercial, que esto es uno de los grandes mitos, como decías tú antes, que da mucho miedo de decir, ostras, si no pueden entrar los coches, los comercios, ¿qué van a pasar? Pues ha aumentado la actividad comercial. O sea, que es un modelo que ya se ha demostrado eficiente, eficaz, que lleva 25 años funcionando y que es un referente, así que lo tenemos que tener esos ejemplos y darnos cuenta de que yendo hacia ahí, pues a lo mejor el proceso pues cuesta un poco, como casi todos los procesos nuevos pueden costar un poquito, pero que al final el resultado es positivo para todos y mejora la calidad de vida de todos. Sí, al final estos planteamientos así como más holísticos lo que buscan es pues un poco la cohesión social, el crear zonas para todos y para todas, de encuentro, y mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que hay muchísimos profesionales que están dándole vueltas a sus cabezas de cómo podemos vivir mejor y por qué vamos a vivir anclados en el futuro o en ciudades llenas de hormigón, que lo único que hacen es, en ciudades como la de Murcia, ya nos lo decía, ¿te acuerdas Miguel Ángel Ruiz? Sí, Miguel Ángel Ruiz habló bastante de este tema, de manera transversal con su... Sí, de que Murcia era como un modelo en Europa de cambio climático, pues, por las temperaturas que soportamos aquí, pues ¿por qué no? Vamos a hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta. Claro. Sí, vamos a traernoselo de ese a Murcia porque hay que darle una vuelta. Yo creo que es importante, que es lo que creo que fue el concepto que arrancaron, por ejemplo, en Pontevedra, que es situar al peatón. Ellos hablan del peatón, yo diría la ciudadanía en el centro. O sea, en vez de trabajar y entender la movilidad como reorganizar a lo mejor transporte, pues poner al ciudadano en el centro. De hecho, si traemos el ODS a Murcia, hay muchos datos que nos llevan a darnos cuenta que queremos, que la propia ciudadanía quiere ciertos cambios. Sí. Aunque luego haya miedos, pero necesitamos ciertos cambios. Sí, hay estudios de la UCAN que te dicen que el 55%, creo que es, tengo aquí, de personas sí que quieren ese cambio. Incluso un 78% de los murcianos consideran, Mary, súper importante el impacto de la movilidad y el transporte en la comunicación. Fíjate, O sea, la preocupación está y todos y todas sabemos que es necesario ese cambio. Entonces, ponernos en manos de esos profesionales que nos guíen hacia y cómo hacerlo. Sí, el transporte público es una demanda, recuperar ciertos espacios, o sea, al final... De hecho, es que solo tienes que salir a la calle y hablar. El transporte público, el estudio que te decía de la UCAM, te decía que el 91% de los murcianos consideraban que había que darle una vuelta al transporte público, porque en la zona norte, donde está el tranvía, se ve cierto grado de felicidad. Es que los usuarios de tranvía son los más satisfechos, creo. Claro, van. O sea, que funciona. Y los que estamos por la parte sur, por la alberca, es casi imposible no dejar de utilizar el coche. Y hay una... O sea, el arco sur, hay mucha población. Hay mucha densidad de población en el arco sur, entonces al final es verdad que se ha demostrado que el proyecto del tranvía ha funcionado porque, como tú decías, los usuarios de tranvía son felices. Vamos a hacernos felices todos, ¿no? Vamos a trabajar. Ojalá. Vamos a intentar que todo el mundo sea feliz y sobre todo que la ciudad pues respire mejor. El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un laboratorio de movilidad urbana sostenible. Bueno, está adscrito a la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica de Contratación y está inspirado en los Urban Living Labs del MIT. Ahora entenderemos por qué. Muy bien, pero me encanta que se busquen referencias de cosas que... Es que es imprescindible. O sea, todos vivimos... O sea, siempre hay personas que... O instituciones o colectivos que hacen algo y le funciona. Pues, o sea... Pues vamos a hacerlo. Róbalo. Picasso te decía, copia, roba, el artista no copia, el artista roba, porque es como que coges la idea y la haces tuya. Y la haces tuya, claro. Pero es que maravilla, si es que para eso estamos, por eso somos sociedades, por eso, porque tenemos, o sea, ¿para qué empezar de cero todos? Compartir procesos. Empezar de cero todos es absurdo, lo que hay que copiar a lo mejor. Yo creo que sabe mucho el invitado que tenemos hoy. Sí. De compartir procesos. Este laboratorio está ubicado en el Departamento de Ingeniería Minera y Civil de la UPCT, que aquí también vamos ya dando pistas.
Y bueno, se centra en la investigación y desarrollo de soluciones para la movilidad urbana sostenible, buscando mejorar la calidad de vida en la ciudad y promover opciones de transporte más respetuoso con el medio ambiente. Me parece... Me lo he aprendido, o sea, bueno, no me lo he aprendido, lo he leído muy bien, porque digo que está tan bonito que me parece quiero, muy fuerte no quiero que siempre queramos meter misterio en quién va a venir a la gente que nos está viendo cuando ellos leen de primeras, pero nosotras como que es mágico. Todo es mágico. Chan, chan, a ver quién será. ¿Una gana? Una gana, venga, ¿le presento? Sí. Vale, pues para hablar de todo esto tenemos al arquitecto ingeniero de caminos, canales y puertos, doctor en urbanismo y planificación territorial por la Universidad Politécnica de Valencia, MBA por la ESIC Business School de Valencia y máster en concesiones de servicios y equipamientos en la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor responsable de asignaturas relacionadas con el urbanismo, ordenación del territorio y planificación de infraestructuras del máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPCT. Esta parte, Meri, no la vamos a cambiar, que siempre me toca a mí hacer la retaila. El próximo lo dices tú. Profesor y visitante en las universidades de California, y aquí viene la tela. Berkeley, Columbia, Nueva York, Alcalá de Madrid, CEPES de México, Imperial College de Londres, Cyprus... Que tenemos que traer invitados que sean... sean de la Albatalía, con titulaciones de la Albatalía. Cyprus University of Technology de Limassol. Además, es un profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por el programa, que ahora le preguntaremos si ese instituto existe, que siempre sale en las películas, el Instituto de Massachusetts, por el programa Fulbright del Gobierno de Estados Unidos. Actualmente, y ahí vamos, es el director del Departamento de Ingeniería Minera y Civil de la UPCT e investigador responsable del Laboratorio de Movilidad Sostenible del que nos hablaba Meri. Bienvenido, Salvador García Illón. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Encantado de estar con vosotras hoy. Nada, y estoy sonrojado de todo lo que habéis dicho. O sea, bueno, sí, no, bueno, escucha, tu trabajo... Y seguro que nos dejamos algo. Claro, tu trabajo te ha costado, vamos. No, desde luego, se sonrojado. Pues me encanta estar con vosotros y pasar un buen rato charlando de lo que queráis, vamos. Genial, genial. Pues, yo creo que primero lo que queremos saber es en qué punto se encuentra el laboratorio, esa gran iniciativa que el Ayuntamiento de Murcia ha lanzado. Pues el laboratorio surgió un poco por la iniciativa del alcalde Ballesta, que fue rector aquí en la Universidad de Murcia, y como bueno, es científico y tal, y conocía un poco tal, pues planteó que las decisiones que tomase el ayuntamiento, nosotros le propusimos esa idea, estuviesen basadas en el conocimiento científico, más allá de la existencia de informes técnicos y de cuestiones, digamos, administrativas, ¿vale? Porque es verdad que la movilidad, bueno, las ciudades, como bien habéis dicho, son el gran desafío del siglo XX de este planeta, porque son a la vez el problema y son a la vez la solución. Como has dicho, pues hace unos 50 años un tercio de la población estaba ubicada en las ciudades. Ahora pues tenemos más o menos la mitad, y dentro de, pues para 2050 la ONU dice que tendremos casi el 70%, o sea que es un crecimiento exponencial, y toda esa masa de gente que va a absorber son necesidades y son problemas, ¿vale? A los cuales hay que dar solución. Y como bien habéis dicho, pues hay muchos fenómenos, pues, bien asociados al cambio climático, bien asociados a problemáticas de carácter socioeconómico, de cualquier ámbito, que aparecen en las ciudades, como una visita, pues de manera un poco por encima las islas de calor, ¿no? Porque se produce por el cambio climático y tal, por el asfalto, por el hormigón, por la inexistencia de zonas verdes. Y uno de los grandes problemas, posiblemente yo creo que es el desafío más complejo de abordar, ¿vale? Porque otros son más sencillos, es el tema de la movilidad. La movilidad tiene es la sangre que circula por las venas de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Digamos que es un poco por donde fluyen todos los elementos de la ciudad, donde fluye la vida, ¿no? Y afecta muchas cosas, desde el comercio, como es decir, hasta las necesidades de la señora que tiene que llevar a sus hijos al colegio. O sea, que eso no es una cuestión, digamos, que tenga, digamos, tal, o la abuelita que tiene que ir al hospital, por ejemplo, a que le hagan un chequeo, ¿no? O sea, que son un montón de cuestiones muy diversas que al final pues tienen que implementarse con soluciones
que nosotros siempre hemos propuesto, porque además muchas veces están muy sujetas a cuestiones de carácter de modas o incluso de marketing o tema político, además en un contexto tan polarizado como hay ahora, por ejemplo, ¿vale? Sí. Y el otro que propusimos es el ayuntamiento, pues como habéis dicho, haciendo un poco el benchmarking, que como dicen los americanos, que es pues copia de lo del que sabe, ¿no? Es un poco, yo doy clase ya en el MIT y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un instituto que existe. O sea, que existe, ¿no? Sí, sí, no. Para nosotros es el famoso mito de las películas. Sí, si habéis visto Pink Panther, no, la de los Black Panther, el de las películas de Marvel, tal, ahí donde salen todos los cerebritos que pillan de ahí son del MIT, son del MIT, que es, te digo, de hecho las dos primeras universidades del mundo están en Boston es la ciudad que tiene más universidades del mundo, tiene 40 universidades y tiene las dos primeras del mundo, que son Harvard, que es un poco la que lleva más las cosas de letras, y el MIT, que es un poco la que da los temas de ciencias, ¿no? O sea, la famosa la cúpula esta famosa del Dome, que es donde se hacen ahí las celebraciones de tirar los gorritos y tal cuando se gradúan, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso, sí, además tienen ahí su jardincito y tal, que está muy bien, y tienen ahí, eso tiene mucho mito también. Pero eso los americanos se venden muy bien, o sea, para eso son únicos. Sí, son creadores de muchas cosas y entre ellas esa. Esa es una cosa que lo tienes, la foto típica de las películas de esta con el Dome y tal, es esa. Y pues en el MIT ahí tienen de hace muchos años, es un grupo muy conocido que es el MIT Sensible Lab, que es un grupo de Carlos Ratti, que es un gurú de esto de la movilidad, es ingeniero de caminos y arquitecto como yo, y él, digamos, montó en ese grupo de investigación por lo que se llaman los Urban Living Labs, que son laboratorios urbanos que sirven de soporte técnico y científico a las administraciones locales, a los ayuntamientos, y es lo que hacen es un poco implementar este tipo de laboratorio virtual, es un laboratorio en el cual monitorizando cuestiones ordinarias de la ciudad, ¿vale? Pues pueden conocer esos patrones de comportamiento que les permiten, digamos, que las soluciones que se implementen estén basadas en un conocimiento científico riguroso, o sea, no en cuestiones... Claro. Es un buen plan, ¿no? Claro. O sea, aquí lo hemos trabajado con personas que al final, pues igual que Emilio Cortés, pues es un científico con el que hablamos sobre el tema de la mano menor, y al final depositar la confianza de los proyectos en personas como tú, como Emilio en su día, o sea, que sois científicos, que sabéis la base científica, es que al final es mucho más coherente que a lo mejor diseñarlo en base a ideas. A priorismos muchas veces, que digo, que son, digamos, cuestiones que a veces tienen una base de ciencia, a veces no, o a veces simplemente incluso son cuestiones bien intencionadas, pero que salen mal. O sea, de hecho, ¿no? con el alcalde de Ballester lo que planteamos era, por ejemplo, un poco lo que había pasado en la ciudad en los últimos meses, digamos, cuando llegó él y tal, pues que había, digamos, un cierto descontento social, porque había una propuesta que se han gastado mucho dinero, pero por hacerla rápida y hacerla mal, pues había dado resultados malos. O sea, que decir que un poco el planteamiento que hacíamos era, vamos hoy a montar esto, pero con soporte técnico, que tengáis una base científica, y además, como lo bueno es que casi todas las ciudades han implementado mucha tecnología, tenemos ahora camaritas por todos los lados que te permiten monitorizar todas las cosas, pues vamos a aprovechar eso para generar conocimiento y tomar decisiones, ¿vale? Porque al final, digamos, un poco al final, pues los políticos son los que tienen ahí, digamos, la obligación de tomar las decisiones, pero al menos que estén respaldados por cuestiones técnicas, porque además las ciudades, como están creciendo tanto, un poco ese fenómeno que decimos de creciendo además a nivel mundial, o sea, no es una cuestión, digamos, de España o de Europa solo, sino que es una cuestión, digamos, a nivel mundial, están convirtiendo en organismos cada vez más complejos. O sea, que lo que antes era, digamos, gestionable desde una faceta técnica más o menos rudimentaria, ahora cada vez requiere de una mayor sofisticación, porque al final, ya digo, tenemos pues más tipos de movilidad, más tipos de personas, ciudades más complejas, iteraciones sociales más complejas. Más diversas. Claro, más diversas, o sea, digamos, tecnologías distintas y problemáticas ambientales cada vez más acuciantes en las ciudades. O sea, y eso hay que actuar, pero digamos teniendo en cuenta que muchas veces lo que no hay que hacer es coger el cuchillo de carnicero y cortar, sino el bisturí de cirujano y hacer incisiones, porque al final, claro, a lo mejor puede ser que muchas veces el problema que la solución sea peor que la enfermedad que tenías. O sea, a ver si por querer cortar, digamos, una hemorragia, pues digamos, tienes ahí que te sangra por otro lado, ¿no? Y eso es uno de los temas que en movilidad es muy importante tener en cuenta. ¿Y tú no crees? Históricamente es que las ciudades yo creo que se han construido con el cuchillo. Y de hecho se han hecho bastantes destrozos, porque además si nos vamos a Murcia, que es una estructura supongo que compleja para plantear el crecimiento, porque el crecimiento de la ciudad implica casi per se cargarte la huerta, que es el cinturón de Murcia, pero cargarte la huerta es cargarte historia, patrimonio, clima, son muchísimas cosas. Biodiversidad. Toda actuación en la ciudad conlleva alguna servidumbre, conlleva algún estado, o sea, y pasa es que antes, digamos, no había, pues cuando no había, digamos, no estados tan democráticos como ahora, digamos, había, digamos, los perdedores del evento, pues no levantaban la voz, y ahora evidentemente
evidentemente todo el mundo tiene algo que perder, ¿no? Y eso es una cuestión que, mira, para que veáis, por ejemplo, cuando vemos películas, por ejemplo, Los Miserables de Victor Hugo, por ejemplo, que son, digamos, ese siglo XVIII tan convulso que ve en Europa, ¿no? Esa era transformaciones humanas también que venían asociadas de una situación de controversia, digamos, social, ¿no? Porque eran las ciudades en aquel entonces ya empezaban a crecer mucho, ¿vale? Y el París de esa época era un París en el cual lo que hacían era derribar por completo el casco histórico porque tenían unas necesidades higienistas. Estaban pasando de las calles sin asfaltar, sin alcantarillas, con candelabros que a lo mejor soltaba un estetal de gas y se quemaba a media ciudad en aquel momento. Y fuese ciudades que se han reconstruido varias veces y tal. Pero eso, ¿cómo lo hacían? Pues pasaban arrasando con todo lo que había, y eso conllevaba que mucha gente se veía expulsada de sus barrios porque había que reconstruir todo pues en materiales más potentes, había que hacer calles más amplias para que empezasen a caber los carruajes, había que hacer, digamos, un espacio público, antes el espacio privado capitalizaba todo, ¿no? Había que hacer alcantarilla porque no había saneamiento y había estado las ciudades como estaban, o sea que todo ese tipo de cosas se han hecho muchas veces desde planteamientos necesarios, pero desde una perspectiva muchas veces, sobre todo la parte higienista, pues por ejemplo se hizo sin ningún tipo de, digamos, ni conocimiento técnico acuciante, porque no había las herramientas entonces, se hacía con apriorismos, como decíamos, o algún técnico que era espabilado y tenía cierta visión, y de hecho hay grandes ciudades que se han hecho así y han permanecido muchos siglos, y si no se hacía, digamos, por decreto real, por el artículo 83, mandaba el que mandaba, decía esa tal, y se pasaba, aunque hubiese revueltas en las calles, y muchas veces ese ambiente que citan los libros, por ejemplo, Los Miserables, era eso, ¿no? Y ahora pues nos pasa un poco ese efecto, pero hasta a efectos actuales, que tenemos un poco, pues eso, que evidentemente hay que conjugar muchos intereses y sobre todo que las actuaciones que se hagan sean efectivas, porque si tú haces una solución que tiene un cierto coste social que tal, y no tiene ese retorno ambiental o social o económico, digamos, que tú esperas, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Y pues el laboratorio tiene esa finalidad, ya digo, nosotros... yo te quería, es que no quiero que se me quería preguntarte algo. ¿Tú piensas que iniciar procesos de movilidad respecto a infraestructuras, tocar carreteras, tal, sin tener un transporte público en condiciones, tiene sentido? Es que yo muchas veces eso lo pienso, ¿cómo nos piden que no entremos al centro si no hay un autobús con un horario frecuente donde vaya? ¿Cómo nos piden que...? Es el caso de Murcia. El caso de Murcia es un caso muy complejo, ¿eh? O sea, el caso de Murcia, de estas ciudades, que dentro de la parte técnica es muy desafiante, porque es muy interesante en el sentido de que es una ciudad que tiene, para que sea un poco la idea, tiene un tamaño de lo que llamaríamos su área urbana, más o menos, ¿no? Más grande que el de Barcelona o de Madrid, teniendo pues 7 o 8 veces menos población. Claro, también Madrid tiene 100 kilómetros cuadrados, Barcelona por ahí también. Si uno pone en el mapa lo que llamaríamos el área urbana, porque Murcia el problema que tiene es que tiene su almendra urbana, por así decirlo, está concentrado un 40% de la población, y luego un puñado de zonas satélites que son las pedanías, ¿vale? Y luego que ya es donde está la mayoría de la población. Que donde está la mayoría de la población, el 70%, es toda la que interactúa diariamente con esa almendra urbana, ¿vale? Y luego ya el municipio, que es enorme, el municipio de los más grandes de España, que son 800 y pico, casi 900 kilómetros cuadrados, ¿vale? Pero para que eso es tan grande ese área urbana, por así decirlo, ya no el municipio es más grande que el de Madrid o Barcelona, ¿vale? Que el de Madrid o Barcelona tiene mucha menos población. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, para que os un poco la idea, Murcia tiene más cantidad de tuberías que Madrid o Barcelona. ¿Y eso qué implica? Pues que, por ejemplo, el número de kilómetros de tuberías por habitante es mayor, mucho mayor, y el coste que conlleva el mantenimiento, la construcción y el hacer todo eso, pues ya sea para saneamiento o abastecimiento, es mucho más alto. Y el transporte público igual. Mantener el transporte público en Murcia es mucho más complejo que en Madrid o Barcelona. ¿Por qué? Porque aparte de no tiene la financiación que tiene Madrid o Barcelona, no tiene, digamos, tiene unas necesidades de dispersión que la hacen mucho más complejo de gestionar. ¿Vale? O sea, pensar, digamos que, claro... ¿Barcelona es público? Sí. Las grandes ciudades tienen por lo general grandes sistemas de transporte público, porque tienen población muy concentrada y tienen incluso por eso tienen metros, tienen unos sistemas de transporte masivo que no tienen la ciudad de tamaño medio. Pero aún así, dentro de la ciudad de tamaño medio hay ciudades que son más compactas, por así decirlo, y ciudades que son más dispersas. Las más dispersas son las más difíciles de gestionar. Y Murcia está entre las más difíciles de gestionar, por ejemplo, para que es un poco la idea. ¿Por qué? Porque tiene esa problemática de que esa gente que vive, yo qué sé, pues de los Martínez del Puerto paga los mismos impuestos que el que vive en la Gran Vía y espera tener los mismos servicios. Pero eso es difícil de gestionar desde un punto de vista de sostenibilidad, porque además lo que la gente no sabe es que cuando uno paga el billete de autobús no está pagando íntegramente el coste de ese billete de autobús. Gran parte de ese billete, oscilante del 30% o el 70%, dependiendo de las ciudades, está subvencionado. Y esa subvención, claro, tiene que ser sostenible, porque evidentemente la administración puede financiar hasta donde puede financiar el transporte público, ¿no? Es un poco... Por eso, digamos, el diseñar bien todo eso, el plantear bien todo eso, es muy importante. Vamos a citar, es un tema con el tranvía. El tranvía... Claro.
Los tranvías tienen una historia muy interesante. Por ejemplo, los tranvías, ahora hablamos mucho de ellos, ¿vale? Los tranvías son un invento más viejo que el tostado, ¿no? Sí, claro, eran previos a los autobuses. A los autobuses y a los coches y a todo. Quien haya ido a Lisboa... Y en España hay muchísimas ciudades que tenían, o sea, que todavía conservan tramos o incluso las vías del tranvía antiguo, porque antes era el tranvía, el transporte público urbano. En España casi todas las ciudades de finales del siglo XIX tenían tranvía, todas, incluso empezaron siendo por tracción de sangre, que eran casi tiradas por carruajes y tal, o animales, ¿vale? Luego vino el vapor, pero el vapor era muy poco efectivo, porque y acabaron a partir del inicio del siglo XX ya casi todos eran eléctricos. Casi todas las ciudades tenían tranvía, para que es un poco tal. ¿Qué es lo que pasó? Que con la aparición, Murcia tuvo tranvía, Cartagena tuvo tranvía hace 100 años, ¿vale? El tranvía pasaba por el barrio del Carmen y todo, venía tal. ¿Qué es lo que veía en Cartagena por la calle Mayor? ¿Vale? Pues un poco la idea. ¿Qué es lo que pasó? Que con la aparición del coche, ¿vale? Y en la aparición del autobús, el transporte público, digamos el transporte a gasolina, el tranvía fue menguando, fue desapareciendo hasta el punto de que a partir de los años 50 ninguna ciudad ya no tenía tranvía. Todos habían desaparecido. Y ahora todos queremos tranvía. ¿Y esto qué es lo que pasa? Porque incluso en Estados Unidos, por ejemplo, la industria del coche, que fue muy potente, también había tranvías en todas las ciudades, y hubo un famoso caso que luego también fue muy controvertido, porque fue que se aliaron los fabricantes de neumáticos, los fabricantes de vehículos y los fabricantes del asfalto para comprar todos los tranvías de una ciudad, por ejemplo, de casi del país, y cerrarlos. O sea, ¿por qué? Porque veían que el negocio no estaba ahí. Uno de los grandes lobbies, ¿no? Sí, no estaba hablando tanto de los lobbies y tal, pues se juntaron y los compraron y los cerraron. ¿Por qué? Porque veían que el negocio no estaba. Les dijo hasta que cada ciudadano fuese, porque más de hecho el modelo suburbano de Murcia en los Estados Unidos es donde llegó a sus paroxismos. En los 50 hubo una ley de carreteras que lo que fomentaba era hacer carreteras a las ciudades. Y si uno va a las famosas carreteras que llegan al downtown en las ciudades americanas, ¿vale? Son carreteras en las cuales son como lenguas con un montón de carriles y un montón de coches, que eso colmata todos los días y tal, pues eso es un poco la filosofía americana, ¿vale? En Europa no tenemos tanto esa filosofía, pero es verdad que esa parte también nos llegó. Y los tranvías llegan en los años 90, vuelven a resurgir, porque un ministro en Francia le da por decir, pues mira, vamos a hacer tranvías, una cosa de esta cosa, y lo empezó a hacer de tamaño medio, porque era muy caro hacer metro, ¿vale? También más o menos surge por un tema de coste del metro, porque las grandes ciudades tenían metro. Claro, más complejo, también es más complejo, no todas las ciudades pueden tener la posibilidad, ¿no? de tirar hacia abajo, digo. Y construir por bajo suelo es mucho más caro que construir en superficie, básicamente. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, tenían metro París, Lyon, Marsella, pero no podían tener metro en ciudades como Nantes, que tienen a lo mejor 600.000 habitantes, algo así como Murcia, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a hacer tranvías, que es un poco tal, y empezaron a venderlo del tranvía, y luego se dieron cuenta que el tranvía, pues hombre, era una cosa que era sostenible, porque era eléctrico y tal, luego estaba gasolina. Daba mucho juego en tema turístico, porque un poco revitalizaba los centros urbanos en el turístico y tal, y era un transporte bastante eficiente, porque era bastante fácil de coger. Por lo tanto, de hecho, los tranvías de ahora no son como los de antes, son mucho más cómodos, mucho más van a ras de suelo, tal, o sea, son, digamos, no se mueve uno casi nada. Por lo tanto, el tranvía se empezó a poner de moda, en Francia se puso de moda, y toda la ciudad, ya digo, y en España, y se ha ido trasladando en Europa, y en España estamos ya, pues, son 12 o 15 ciudades que están ya puesto, planificado, y va a ser una inercia que va a seguir a más, ¿vale? En Murcia... Alicante tiene una red de tranvía. Tiene un tren-tram, sí, tiene una cosa híbrida, por ejemplo, tal, que comunica con otras ciudades. Comunica con el interurbano, ¿vale? Que es otro modelo ya más concreto, porque de hecho hay muchas categorías dentro, pero que ya estamos en 12 15 ciudades y ciudades que han anunciado que van a tener tranvía, como Palma Maya, que hace poco anunció que van a conectar el aeropuerto con el centro ciudad. ¿Por qué? Porque es verdad que el transporte de masas en zonas muy rígidas tiene sentido que vaya en tranvía. Por ejemplo, vosotros decía cuando decís, es que hemos puesto también la zona norte, pues a lo mejor hay que poner en tal sitio y tal, también hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque el tranvía tiene un coste importante también, evidentemente, ¿vale? Claro. Y para zonas en las cuales la población es muy dispersa, es decir, para las pedanías de Murcia, por ejemplo, el tranvía no tiene sentido llevarlo a los Martínez del Puerto, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay una masa crítica de gente que vaya a usarlo. El tranvía es muy rígido, en ese sentido tiene que pasar por una zona donde tenga una alimentación de usuario, de pasajeros, fija y estable. O sea, no puedes tener, digamos, a primera de la mañana solo gente y luego ya el resto del día que esté el tranvía ocioso, porque bueno, también es una inversión importante y que cuesta mucho dinero y hay que mantenerlo. O sea, tienes que tener muy claro cuáles son los flujos de tráfico. ¿Vale? Para el resto de lo que es capilarizar esa red, digamos, el tranvía sería la gran arteria, ¿vale? Por el resto de pequeñas venas ya son, digamos, el autobús el que cumple esa función. Sí, ¿vale? Pero luego es verdad que puedes entablar, o sea, con Miguel Ángel, por ejemplo, sí que hablábamos también de, pues igual, la red de tranvía que llegue
desde la plaza zona circular a Estación del Carmen, Polígono Industrial de Alcantarilla, que al final ahí sí que vas articulando y luego puede haber pequeños autobuses de estos pequeñitos, además de eléctricos. O sea, al final, claro, es fácil plantearlo así. Hay que jugar cada segmento. Que sí que hay como unas alternativas. Lo que te quería decir, que creo que aquí hay un papel muy importante que juega la educación. O sea, hay que educar también a la sociedad, porque en la época en la que desaparecen todos los Gran Vías y con el tiempo, poco a poco, lo que se fue yendo hacia un individualismo en todo. O sea, tú coges tu propio vehículo, tú consumes el consumo de usar y tirar todo, y todo eso se ha visto que... ese es el modelo americano. Eso fue un modelo americano que se fomentó muy fuerte en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, yo digo, por ejemplo, nosotros cuando estamos en Estados Unidos veíamos, ¿verdad? El modelo de Estados Unidos es el que sale en las películas. En las series tales, mi casita de madera con mi coche en el porche, que eso está a las afueras, y en modelos urbanos con casitas todas iguales, en las cuales yo voy a trabajar al downtown, al centro de ciudad con los rascacielos, con mi coche, porque evidentemente no hay autobús que aguante el llevar hasta todas las zonas, digamos, eso tal, eso no es sostenible. Al final tú fomentabas un coche, un mercado del coche, un mercado de la gasolina, un mercado del neumático, eso es lo que decíamos y tal, y ese modelo fue el modelo americano. En Europa también empezó a implementarse algo, pero no llegó a ese punto, ¿vale? Tenemos otro tipo de ciudades, ¿vale? Pero es verdad que también ese modelo caló bastante, ¿de acuerdo? Ahora Estados Unidos está intentando revertir eso, porque es verdad que eso es un elemento completamente sostenible, o sea, desde el punto de vista social, económico y ambiental. O sea, no tiene, digamos, en el caso, por ejemplo, de Murcia, por lo que tenemos es una población dispersa por la presencia de todas las pedanías, que se evitaron también un poco la concentración, la formación de guetos en el centro o en zonas de barrios, pero tienen también su problemática desde el punto de vista, por ejemplo, de la gestión del transporte público. Ahora que la ciudad va a empezar a crecer y tal, ¿vale? Y el tranvía, digo, tiene su sentido en algunas zonas en las cuales puede mover toda esa cantidad de gente, en la otra habrá que ver una red de autobuses que sea eficiente y que sea que capilarice toda la ciudad. Y es un poco lo que hacemos también en el laboratorio. El laboratorio se encarga también de intentar analizar esos flujos de tráfico y proponer soluciones para poder implementar todo ese tipo de elementos en el diseño de la ciudad, ¿no? Porque al final, le digo, el gran desafío de la ciudad es un poco ese tipo de cosas, ese tipo de necesidades, sobre todo porque además hoy en día la movilidad, hoy en día la solución no está en plantear una solución única, la solución es el tranvía, o la otra manera es asociar a cada necesidad la mejor solución, ¿vale? El coche no va a desaparecer porque hay, digamos, una serie de usuarios que llaman cautivos que necesitan usar el coche, ¿vale? Otra cosa es implementarlo mejor y evitar los parques necesidades. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, yo voy en coche a Cartagena, por ejemplo, porque tengo que ir, lo que realmente me encaja bien para y tal, pero por ejemplo para la ciudad de Murcia ya no voy en coche. ¿Por qué? Y tampoco me encaja en el autobús, porque a lo mejor el autobús para mi perfil no es un usuario, por ejemplo, mi mujer, por ejemplo, cuando tampoco tiene que hacer la compra no va a ser cargada, por ejemplo, pero depende de algunos casos. Yo, por ejemplo, yo uso mucho el patinete ahora con la red de carriles bici que se ha implementado, eso es lo que se llama la micromovilidad. La micromovilidad, y estudios, como uno de McKinsey, muy interesante, de la consultora McKinsey americana, que dice que realmente el 60% de los desplazamientos que hacemos en las zonas urbanas tienen un radio inferior a 6 kilómetros. Claro, es que... Claro, por un radio de 6 kilómetros... Caminar. Claro, camina, por ejemplo... O sea, es que hemos perdido esa educación. Corrígeme si me equivoco, pero no puede ser que también durante mucho tiempo los planes de movilidad se han orientado a cómo organizar y movilizar los coches en vez de pensar en la ciudadanía, la micromovilidad, por ejemplo, es un elemento que está muy de moda ahora, por ejemplo. Claro, pero porque yo creo que se plantea, igual me equivoco, pero me da la sensación de que siempre se ha planteado cómo hacer que los coches puedan circular mejor, en vez de pensar cómo la ciudadanía puede circular mejor con las necesidades de cada uno, planteando primero la micromovilidad, o sea, primero camina a pie, bicicleta, patinete, motocicleta, transporte público y vehículo. Y eso en la directiva europea hay una cosa que se llama la pirámide invertida de la movilidad. La pirámide de la movilidad pone, digamos, invierte un poco, digamos, el que actúa hasta hace muchos años, el protagonista que era el coche, lo pone abajo del todo, ¿vale? Y el primero está, digamos, el desplazamiento de los peatones, luego están las bicicletas, los patinetes, lo que llaman incluso la movilidad, sobre todo fomentando la movilidad activa, ¿vale? Es decir, la movilidad que genera un esfuerzo físico para también que sea saludable. Claro. Y luego ya entramos, digamos, en el transporte público, el transporte tal, luego ya ponemos digamos, los coches, furgonetas, tal, incluso luego para la puesta de moda poner el avión, que es realmente el más contaminante. O sea, pero esa pirámide de movilidad es un poco lo que ahora, hoy en día está
planteando la filosofía estratégica de los planes de movilidad, ¿vale? Lo que sí es importante es que sea realista, porque al final lo que no podemos esperar es, no, pues ahora vamos a ir todo caminando, que es lo más saludable, lo mejor. Claro. Y menos aquí en Murcia, o sea, aquí en Murcia de mayo a octubre, noviembre, tú no puedes ir caminando, no hay ni una sombra, también, no hay ni un pero porque árbol. también hay que construir la ciudad, o sea, hay que repensar las ciudades para que sean más habitables. Hay que fomentar a lo mejor el espacio público. Las peculiaridades de cada ciudad, del clima. Sí, pero me refiero que también hay que repensar la ciudad, o sea, no solo hay que trabajar sobre la movilidad en el transporte, sino repensar la ciudad, recuperar espacios verdes, renaturalizar las ciudades, para que tú puedas a lo mejor caminarla. Como decíamos. Claro, que tú puedas caminarla, o sea, es que si tú, si todo es hormigón y estás a 40 grados, ¿qué vas a caminar? ¿Qué coño vas a caminar? Sí. Es que no puedes. Hay que mejorar el espacio público. Nosotros en Cartagena tenemos una cátedra de movilidad en la cual lo que hacemos es diseñar cuestiones de ese tipo. Como hemos hecho unas supermanzanas en la zona del Ensanche, ¿vale? Que es un poco un planteamiento para, digamos, fomentar en la mejora del transporte público, pero también en el uso de los transportes, y sobre también el que los peatones tengan un incentivo para usar más el espacio público y en detrimento evidentemente del coche, pero sin eliminar el coche, porque muchas veces tampoco lo que no puedes es perjudicar a unos para beneficiar a otros. Tienes que intentar generar un win-win siempre, que todo el mundo, digamos, salga ganando. Y aquí en Murcia, por ejemplo, el planteamiento, ya digo, Murcia pues tiene una problemática pues ambiental evidentemente importante, que evidentemente pues no vas a pedirle a la señora mayor que salga a caminar 4 kilómetros en pleno verano a 40 grados, ¿vale? O sea, eso tiene su sentido. Por lo tanto, pero sí tienes un perfil de usuarios que puede, digamos, coger otras alternativas. Ya digo, el tema es fomentar pues, esos pequeños desplazamientos cortos que se hagan, pues dependiendo del usuario, o bien en bici, o bien andando, o bien en patinete, o bien en autobús, ¿vale? Y luego, digamos, los usos que tengas que tener por en autobús de media y larga distancia, pues fomentar una red de transporte público tipo autobús, tipo tranvía, que te permita hacerlo. ¿Eso cómo se hace? Pues, evidentemente, espacio público limitado, es el que hay. Tienes que, digamos, pues o quitar aparcamientos o reducir carriles, es decir, tienes que gestionar ese espacio donde compiten diversos actores de la movilidad para utilizarlo, ¿vale? Y eso tienes que hacerlo con cabeza, por eso muchas veces también la fomenta. El laboratorio esto que digo, nosotros lo hemos copiado del MIT en Boston, de que esto lo hacían a lo grande, esto van a Dubái, a Río de Janeiro, tal, plantean estos laboratorios en las grandes ciudades. Nosotros pues un poco a nivel más nacional, ¿no? Pero la idea es la misma, o sea, es un poco las necesidades de las ciudades además se repiten, ¿no? Es plantear cómo, digamos, implementar soluciones que realmente sean efectivas, porque más un problema que tiene la movilidad es que hay mucho marketing, más con el tema de la política, donde tenemos ahí spin doctors de estos que te venden un producto que te casa mucho, digamos, con tus intereses políticos o ideológicos, un poco da vender a tu electorado, pero el problema es que a lo mejor no son efectivos, claro, y eso es muy controvertido, porque muchas veces el problema es que soluciones que en teoría tú crees que son buenas pueden ser peores que las que tú planteas. Por ejemplo, como decir, las peatonalizaciones, pues hay que peatonalizar. Entonces muchas veces vamos a hacer, peatonalizamos esta calle, o sea, restringimos el tráfico en esta calle. ¿Qué es lo que pasaba? Que el tráfico no desaparece. No hay teoría que sea el tráfico se evapora, no se evapora, ¿vale? Incluso eso, que es, por ejemplo, lo contrario también que pasaba, había una ley de un filósofo que se llama Brassard, que es un filósofo de temas de tráfico en Estados Unidos, que decía, por ejemplo, claro, pues los americanos, ¿qué hacían? Cuando fomentaron esa industria del automóvil, que iban a los centros de las ciudades y tal, desde toda esa zona suburbana, de los chalés con la casita de madera y tal, pues construían grandes carreteras que llegaban allá a las ciudades. Y cuando colapsaron esas carreteras, ¿qué hacían? Pues decían, pues vamos a meterle más carriles, ¿vale? Y eso genera un tráfico inducido. ¿Qué es lo que pasa? Que al final los atascos eran mayores, ¿vale? Porque el tráfico inducido lo que generaba es una mayor demanda inducida, y ese tráfico al final, ¿qué hacía? Pues colapsar más, digamos, la ciudad, porque el tráfico finalista donde iban era tal. Y el problema, ¿cuál era? El problema es que había muchos coches, o sea, muchos coches que iban todos al mismo sitio. Y ese problema, digamos, al final, pues era, digamos, de un planteamiento, una solución equivocada a un problema que no tenían realmente, ¿vale? Porque la solución era otra. Y aquí 3/4 lo mismo, es decir, pues vamos a peatonalizar y así no hay coches. El problema es que esos coches, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace muchas veces es transferirlos a calles adyacentes, ese tráfico, y entonces lo que hace es colapsar otras calles. Y a lo mejor tenías un tráfico pues con un nivel medio malo, a lo mejor, o medio, en 3 calles, pues tienes una calle peatonalizada y 2 calles que están completamente saturadas, ¿vale? Claro. Y eso también hay que tener mucho cuidado, porque al final el problema está que queriendo implementar una solución, si tú vas en plan, pues soy un cirujano, pero voy con el machete, pues a lo mejor lo que genero es una hemorragia mayor que la que estaba intentando curar, ¿no? Por eso el laboratorio tiene esa finalidad de un poco analizar e implementar soluciones para diversas cuestiones, o sea, y sobre todo problemas puntuales o problemas ya más estructurales, ¿vale? O sea, y por ejemplo el problema, sabes que Murcia es una de las ciudades más contaminadas, siempre
vienes como desde Molina y ves esa gran boina. Sí. ¿Qué soluciones se plantean para afrontar? Pues bien, eso es un tema muy interesante, pero además es un tema que nosotros estamos publicando bastante, llevándolos a congresos y tal, porque es un tema que estará muy en debate, ¿vale? Que es el tema de las zonas de bajas emisiones, ¿vale? Murcia tiene una problemática, que es una problemática en el sentido de que es estructural, porque viene por un fenómeno que se llama la inmersión térmica también, que Murcia tiene una coyuntura en la cual tiene, pues está cerrada, ¿no? Y se estratifica el aire, ¿no? Sí, y luego tiene es como una olla, eso básicamente. Y eso hace que haya una necesidad de cómo abordar la problemática de la contaminación asociada al tráfico. Porque, ojo, no toda la contaminación está asociada al tráfico. La contaminación tiene muchos factores, desde las calefacciones de las ciudades hasta muchos, digamos, simplemente incluso quemas de rastrojos, las quemas agrícolas, por ejemplo, son muchísimo. Que pues también el laboratorio, una de las cosas que hace que está haciendo también es estudiar qué parte corresponde al tráfico y dónde, porque eso también hay que estudiarlo espacialmente y a nivel temporal para ver exactamente, porque no hay que actuar de manera generalizada, sino en la zona donde realmente tienen los focos, ¿vale? Y un planteamiento que nosotros, con lo cual hemos discrepado, es un planteamiento que ha habido en la interpretación que ha hecho de la Directiva Europea. Una de las grandes soluciones que se ha hecho en las grandes ciudades de Europa, ciudades que estaban bastante contaminadas en la última década, era en las zonas de bajas emisiones, que era restringir el tráfico en función del famoso etiquetado ambiental de los vehículos, ¿no? Son un poco las etiquetas ambientales que tienen ahora, ¿vale? Esto está dentro enmarcado de la filosofía europea. Con Madrid, por ejemplo. Bueno, hay que aplicarlo en todas. Hay que aplicar. La directiva se transpuso a España con una legislación, que es una directiva europea, pero que lo que se hace es transponerse a los países con legislaciones específicas, y España apostó por implementar zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Vale? El planteamiento europeo, un planteamiento que ha tenido bastante éxito en las grandes ciudades, por ejemplo en París, en Londres, que eran ciudades más contaminadas, se han solucionado los problemas de contaminación. Para el caso de París es muy paradigmático. Pues en París y en Londres, por ejemplo, han funcionado muy bien, ¿vale? De hecho, ha habido grandes resultados. Después de 10 años, ha habido un poco cómo se ha reducido el nivel de contaminación por restringir el acceso de los vehículos más contaminantes a los centros históricos, ¿vale? Esto está un poco dentro de la estrategia de electrificación europea, que es una dentro de la transición ecológica, básicamente el tema que es transicionar a movilidad eléctrica, ¿vale? O elementos sobre todo electrificar casi todo, ¿vale? Esto, ya digo, en el caso de la movilidad, por ejemplo, para las ciudades grandes como Madrid o Barcelona, nosotros tenemos que era una buena solución. Es decir, la ley actual, tal y como está planteada, funciona bien para Madrid o Barcelona. ¿Por qué? Porque Madrid y Barcelona están un poco en una situación de emergencia climática en la que uno tiene una contaminación en su centro de ciudades muy grande, ¿vale? Y tiene unas ciudades muy grandes también, que tenemos lo que se produce como imagen una pirámide, ¿no? Así, una pirámide tal, y que se pasa, la contaminación se agrega, ¿no? Y la zona más contaminada es la del centro, ¿no? Y lo que se dijeron, pues mira, en el centro pues no entran, digamos, no entran los coches más contaminantes, ¿no? Bueno, si cortamos la montaña por arriba, ¿vale? Esto, de hecho, se hizo un plan inicial, como en el caso de Madrid, que era el plan Madrid Central, ¿vale? Luego se movió al Madrid 360, que básicamente lo que hacía era, Madrid Central era muy concentrado en una zona muy pequeñita, y Madrid 360 lo que era es más laxo, pero una zona más amplia, ¿no? Dentro de la M30. Esto funciona bien en Madrid porque Madrid tiene una problemática muy concreta, que es una gran ciudad con un gran fenómeno de agregación de contaminación. En Barcelona también 3/4 de lo mismo, ¿vale? Luego tiene algunas taras, que es verdad, de hecho los tribunales están tumbando. ¿Por qué? Porque tiene un problema de una brecha socioeconómica, tiene el tema de la inclusión social, claro. ¿Vale? Porque evidentemente no todo el mundo puede comprar un coche eléctrico. Un coche eléctrico discrimina mucho socialmente. De hecho, por ejemplo, hay un estudio que ha sacado la Fundación Metrópoli en Barcelona, que está asociada a lo que es la Metropolitana de Barcelona, al Ayuntamiento de Barcelona, que decía, claro, las multas de Barcelona, por el tema de la zona de bajas emisiones, el 25% se pusieron en el distrito de Nou Barris. Nou Barris, el distrito de Nou Barris es el segundo más pobre de Barcelona. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿quiénes son los que no tenían? Barcelona apostó por poner todo el municipio, no es un municipio muy grande, pues apostó por todo el municipio como zona de bajas emisiones. Claro, ¿quiénes son los que no tienen etiqueta ambiental, la mínima, por ejemplo, la B, en sus coches? Pues los distritos más socialmente desfavorecidos, claro. Por lo tanto, si tú tienes una buena red de transporte público, pues a lo mejor puedes sustituirlo, pero si no tienes eso, que cubra todas las necesidades, pues también tienes que verlo, ¿no? Pues digamos que es un tema que ha tenido su punto de vista. Pero yo, de punto de vista técnico y científico, para las grandes ciudades tengo claro que funciona bien y es posiblemente la solución a corto plazo más efectiva. Luego ya bajamos a otras ciudades que tienen menor tamaño, ¿vale? Que es un poco la libre plantea esta ciudad de más de 50.000 habitantes, es decir, que estamos hablando de ciudades como Huesca, ¿no? Sí. O sea, claro, ciudades de 50.000 habitantes ya son, la casuística es más variada, ¿vale? Incluso ciudades como Murcia, que es una población muy dispersa, ¿vale? Ese fenómeno de agregación espacial no está tan claro, es decir, no se produce, digamos, una agregación, porque no hay una trama urbana continua, por lo tanto no hay un tráfico continuo, ¿vale? Por lo tanto, ese planteamiento, digamos, de vamos a restringir con etiquetado ambiental,
uno, siempre va a tener un coste social, evidentemente, en el sentido de que no basta. Estoy diciendo que una serie de personas no pueden acceder con su coche. Al final, claro, el problema que tampoco podemos plantear es que el centro solo puedan acceder o la gente va en transporte público o la gente rica, que es un poco el planteamiento que podemos acabar con ese planteamiento. Y hay que tener en cuenta que sea efectivo, porque si al final tú implementas eso y resulta que no tienes un feedback, unos valores que te digan, mira, pues ha bajado los niveles de PM2,5, de nitrógeno, de tal implementación de esto, pues eso hay que verlo, porque además unos problemas también, que hay otro fenómeno que empezar en estudios, se llama el efecto frontera, que es cuando me pasó con Madrid Central, cuando había, digamos, una restricción muy concentrada en el centro. ¿Cuál era el problema? Que entonces el problema se transfería a la corona exterior, ¿no? Porque toda la gente que pasa, ¿dónde se concentraba entonces? Pues no el centro, pero justo en el borde exterior. Entonces sobrecargamos, lo mismo que decía, peatonalizamos, pero entonces tenemos esta calle, pero lo que hacemos es, el tráfico se transfiere a los otros dos lados. Por lo tanto, es un tema también que hay que estudiar, porque si se hace, digamos, de una manera priorística, sin estudios, ni simulaciones, y un análisis, digamos, científico detrás, puedes correr el riesgo que soluciones que a priori son buenas, ¿vale?, pueden no ser tan efectivas como tú esperabas. Igual el papel importante aquí juega la educación y el integrar al ciudadano. Es que al final se toman decisiones, se plantea y se piensa sin contar casi siempre con la ciudadanía, y al final pues son los que la viven, los que tienen las necesidades, los que son diversos. Entonces yo creo que igual una de las soluciones puede pasar por integrar la ciudadanía, por tenerla en cuenta y por educar. Los procesos participativos son muy importantes. Para dar pasos, muchas veces tienes que perder ciertos privilegios, pero son privilegios a corto plazo que te van a generar beneficio a largo plazo, y entonces al final igual esa educación es importante, y no llegar a decir, no chicos, señores, es que esto es lo que hay. Esa educación es importante, pero es que sin un transporte público en condiciones... No, me refiero a la educación, o sea, que exista el transporte público y la educación a usarlo. Claro, claro. Pero que exista, partimos de la base de que exista, de que se planteen reestructuraciones ciudades en transporte. Y en este sentido, desde vuestro laboratorio, que tenéis mucha más información que aquí las dos Iluminas, ¿cómo va el tema del tranvía? O sea, está la línea de toda la zona norte, se prevé la creación de... El tranvía, lo primero que hay que hacer es estudiar bien por dónde tiene que ir, qué usuarios va a captar y cómo va a cohabitar con el autobús, ¿vale? Porque el autobús al final, los dos compiten por los mismos usuarios, ¿vale? O sea, digamos, tienes que tener, además son concesiones administrativas, empresas que tienen que estar económicamente equilibradas, si no, pues la concesión puede quebrar, ¿vale? Porque además los dos viven de tanto, hay que deslindar uno de otro. Actualmente se está apostando por una red de BRTs, de carriles segregados para autobuses en la ciudad de Murcia, ¿vale? Y de hecho uno de los problemas que hubo en las obras de movilidad anterior fue que se hicieron sin tener en cuenta que se estaba planteando también el tranvía, porque el tranvía, por donde se planteaban los BRTs, se supone que iba a venir después. O sea, digamos que las obras que se habían hecho, pues habría que desmantelarlas para poner el tranvía, porque el tranvía la idea ahora es llevarlo al barrio del Carmen, ¿vale? Incluso ampliarlo al Palmar más adelante. ¿Por Tranvía o por...? Sí, posiblemente por tranvía, seguramente por los corredores que tengan más demanda y más estable, porque el tranvía tiene que tener una demanda fuerte y todo el día, para que sea, digamos, una infraestructura eficiente, ¿vale? Igual que el corredor del barrio, y también tiene unos radios de giro, tiene una serie de limitaciones técnicas, ¿vale? Pero claro, todo eso, digamos, si tú acabas de plantear un BRT por esa zona, pues evidentemente estás diciendo una ganancia de sobra para luego, digamos, desmantelar 2 años después la obra que has hecho. Claro. ¿Vale? Pues digamos, nosotros estamos teniendo el tranvía, el tranvía es una infraestructura que se adapta muy bien a la idiosincrasia de Murcia, ¿vale? Se plantea además como una de las soluciones, porque además mira, una de las cosas también que criticamos a las zonas de bajas emisiones tal y como están planteadas actualmente, es que se han centrado mucho en España en mejorar cualitativamente la capacidad de contaminación de los vehículos, y lo que decimos es queremos coches más modernos, ¿vale?, para que contaminen menos, y por lo tanto restringimos el acceso de los coches a las ciudades para que los coches que entren sean coches menos contaminantes. No es la filosofía de la electrificación, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Lo que estás es abordando una parte del problema para abordar además de manera indirecta, no de manera directa, el gran problema, que es el que nos está abordando, y es que en las ciudades el problema es que no caben más coches. Pasa con los americanos. Claro. O sea, no se aborda... con la educación, hay que educar a que no hay que usar se aborda tanto el coche. Cualitativamente, pero no cuantitativamente el problema. El problema que tienen las ciudades de cara a los próximos 20 o 30 años en Murcia, en España y en el mundo. Es que no caben tantos coches. La tasa de motorización que hay en las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo también ahora cada vez más, ¿vale? Pues, tenemos todas las imágenes de
mercados asiáticos, por ejemplo en Bangladesh, en Vietnam y tal, todos ahí con las bicicletas que se cruzan ahí, los cruces están ahí 40.000 y no se sabe cómo no se chocan, ¿no? Pues esa imagen que teníamos antes está perdiéndose. ¿Por qué? Porque son sociedades que van mejorando su nivel de vida, su capacidad de vender camisetas, de todo lo que sea, de esa fábrica que hay en el mundo en Asia, ha generado un incremento de una emergencia de una clase media, y esa clase media pues quiere el coche también ahora. Claro. Y el problema es que todo eso, y eso son ciudades grandísimas las que hay en Asia, ¿no? Pues sí. Y ese problema que pasa en Murcia pues un poco abordarlo. Una cosa que estamos apostando mucho es por el fomento del vehículo compartido. Lo que no puede ser es que todo el mundo venga. La tasa de uso del vehículo es muy baja en ciudades dispersas como Murcia, por ejemplo, porque tiene una tasa de 1,15 usuarios por vehículo. Claro, eso hay que incrementarlo, hay que fomentar, digamos, por ejemplo, como los carriles VA o otros instrumentos, hay que fomentar mecanismos que incentiven a que la gente no vaya una sola persona en un solo coche, porque eso, digamos, ocupa mucho espacio público, genera muchos problemas de atención y seguramente tiene una solución más fácil que implementar, pues vamos a poner un metro, un tranvía o algo tal. O sea, primero tienes que un poco mejorar la gestión de lo que ya tienes, ¿vale? Antes de implementar cosas nuevas, porque claro, el tranvía es una buena solución, ¿vale? Habrá que ponerlo, pero hay que ver cómo compita con el autobús, que también es una solución también y que también tiene que tener una red de demanda importante por toda la ciudad, ¿vale? Claro. Y ese planteamiento, digo, en el tranvía lo estamos ahora estudiando para ver exactamente cómo hacemos que ese tranvía se adapte mejor a las necesidades de esa gente. Es decir, que digamos, los usuarios del tranvía, pues el tranvía es como una gran arteria, hay que inyectarle mucha sangre. Luego las venas más pequeñitas tendrán que ser canalizadas por autobús, ¿vale? Y aún así, para eso, para poder meter eso, tienes que quitarle sitio al coche. Pero ¿cómo quitar sitio al coche sin generar un colapso, sin generar una problemática social? Pues haciendo que haya menos coches. Por lo tanto, la vía ¿cuál es? Primero quito menos coches para que liberar espacio, ¿vale? Luego, digamos, implemento una mejor red de transporte público para que capilarice mejor, que sería la mejor la red de autobús. Y luego, cuando ya tengo, digamos, eso más o menos capilarizado, bombeo y aumente fuerte a la sangre, digamos que se genera esa arteria potente que sería el tranvía. No al revés, porque puede pasar, por ejemplo, mira, el gran problema que tuvo las obras de movilidad que hubo hace 2 años en Murcia fue que se planteó, pues vamos a hacer una red segregada de autobuses, ¿vale? Y que era muy bien, y se hicieron un montón de obras, pues se levantó la ciudad patas arriba, ¿no? Para hacer eso, y sin embargo, ¿qué pasó? Que el problema era que, claro, todo eso se hacía a costa de ocupar espacio del vehículo privado, ¿no? Digamos, porque quitabas un carril de coches en las calles y ponías, digamos, eso. Pero ¿qué problema tenía? Que se hizo un poco la casa por el tejado, porque el problema que era que primero lo que para poder, digamos, que eso sea eficiente, tienes que tener que ese carril segregado que tienes, tiene que tener demanda. O sea, primero tienes que haber lanzado un servicio de transporte público potente, con mucha frecuencia, muchos autobuses tal, para tener primero ocupados esos carriles que estabas generando, ¿vale? Claro. Y que no te genera el colapso, porque ¿qué pasa? Si le quitas espacio a los vehículos, esos vehículos no desaparecen de la noche a la mañana y dicen, va, pues ya nos vamos a este tal. O sea, si esos usuarios tienen una alternativa de movilidad que sea igual de eficiente o parecidamente eficiente a lo que ellos tenían antes, van a seguir cogiendo el coche. Entonces, ¿qué pasa? Que donde antes no tenías un colapso de tráfico, como ahora tienes un carril menos, pues tienes un colapso. Y tienes un carril infrautilizado, como es el del autobús, ¿vale? Y otro carril sobreutilizado, digamos, que está colapsando. Y no, es decir, eso hay una problemática que es un poco eso, digamos, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas, porque un planteamiento bien intencionado puede acabarte mal, por ejemplo. Claro, sí, la base, pues eso, la base del conocimiento de la ciudadanía y la educación en la ciudadanía, pues compartiendo vehículos y utilizando transporte público siempre y cuando el transporte público exista. Claro. Que no siempre que exista las personas lo van a usar, por lo tanto hay esa parte de educación. Sí, campañas de concienciación, pero por lo general en todas las ciudades, cuando hay un buen servicio de transporte público, el transporte público se usa. Acaba siendo... Uno no va a Madrid y va a Madrid y el metro funciona muy bien, no se plantea ir de Atocha a la Castellana cogiendo un coche. Bueno, de hecho, en Madrid hay muchísimas personas que viven en el centro y no tienen vehículo propio. No tienen vehículo propio. O sea, algo que en Murcia te parece como marciano, en Madrid las personas no tienen vehículo. En Madrid y Barcelona no tienen vehículo propio porque no lo necesitan y porque tenerlo es caro. Yo recuerdo cuando fuimos a Holanda, nosotras hicimos un viaje a Ámsterdam juntas hace muchos años y me acuerdo que nos explicaban que la Nochevieja del 2011. 2005, creo que fue algo así. Las personas allí no tienen planteamiento de vehículo propio y tienen una cultura del transporte público, del caminar y de la bicicleta brutal, pero no es porque sean ellos más iluminados o más sostenibles per se, sino porque hace muchísimos años era carísimo tener un coche, carísimo aparcar un coche allí, impuestos, o sea, les educaron y les dieron. Tenéis bicicletas acá, un montón, es una ciudad plana, es una ciudad pequeña, se puede recorrer en bicicleta, hay transporte público súper eficiente. Si no queréis esto, pues la alternativa individual de vuestro coche os va a salir carísima y va a costar mucho, que hizo todo el mundo, bicicleta, tranvía, autobús, y allí hay una red
de modelo de transporte. Son bicicletas, red de bicicletas que es enorme. Y es brutal. Y hay una cuestión cultural que está aprendida desde pequeño la gente. O sea, eso también en su día fue desde... Que aquí también está pasando, ¿no? La gente joven que entra a la universidad, por ejemplo, antes yo en mi época, cuando yo estoy, que tampoco soy tan mayor, por ejemplo, hace 20, estamos hablando, o menos de 20 años, 15, 20 años, yo cuando primero que saca cuando es 18 es, voy a sacarme el carnet de conducir. Ahora hoy en día la gente no se saca el carnet de conducir. Fíjate, ¿por qué? Porque tampoco tiene expectativa. Se saca tranquilamente, dicen es algo que tiene que tener. Ya tiene que tener etapa, porque habrá que tenerlo, ojo, listo para trabajar el día de mañana, pero... O residual de nosotros, de los que estamos por encima, que lo teníamos como que... Pero no tienes ni la presión ni tal. ¿Por qué? Porque no voy a tener coche a corto plazo, ni necesito tener coche. Y es más, ahora pues todo el mundo, la chavalería, desde que tienen 15, que eso también yo lo veo problemático y tal, porque es un tema que habría que gestionar mejor. Desde los 14, 15 están pidiendo un patinete para los Reyes Magos. O sea, que esto es... Tenemos que educarnos con el patinete, tenemos que aprender lo que es el patinete. La responsabilidad. Y yo soy un gran defensor del patinete. Yo uso mucho el patinete, para ponerme, por ejemplo, por la ciudad, ¿vale? Sin embargo, también, por ejemplo, veo, ya digo, yo voy, porque muchas veces el patinete a mí me cubre mis necesidades. Por ejemplo, yo tengo que ir a la ciudad, yo no puedo estar esperando una parada de autobús 20 minutos, porque si yo he quedado a tal hora tal y salgo de mi casa a tal hora, no puedo estar a tal. A lo mejor una señora que tiene que, un señor jubilado que tiene que hacer hacer un recado, sí puede planteárselo, por ejemplo, ¿vale? Pero yo no, por ejemplo, por eso tengo mi patinete. Voy con mi patinete y voy al sitio en el tiempo que yo sé que necesito, además no tengo problemas de aparcamiento, tengo tal. Y yo voy pues a lo que da, por ejemplo, son los 25 kilómetros por hora. Pero es que lo que pasa es que te encuentras a chavales que pasan ahí, pues esto va, con una irresponsabilidad tremenda. Pero no, no es que sea irresponsabilidad, es que es ilegal. Es que cuando va a 50 por hora y te adelanta 50 por hora, esto como pasaba al principio, que es la gente trucaba las motos porque yo cuando veo que se prohíbe el uso de llevar patinetes en el transporte público, yo eso por ejemplo estoy completamente en contra. ¿Por qué? Porque es criminalizar o penalizar a todos los usuarios porque algunos incumplen la ley. Es decir, que un patinete vaya a 50 por hora es ilegal. Además, hay que tener en cuenta que el patinete tiene la gran ventaja de que te cubre una demanda de movilidad de una manera razonable y segura más o menos, ¿vale? Si lo cumples en las condiciones que está, porque a 25 kilómetros por hora es muy difícil matarse teniendo un accidente. Es más, tener lesiones graves es muy complicado también, ¿vale? O sea, que hay una imprudencia grave, ¿vale? Pero conforme crecemos de 25 kilómetros por hora a 50, la curva de riesgo exponencial, tanto para la seguridad como para daños personales, crece muchísimo. O sea, un choque con un coche a 50 kilómetros por hora puede ser perfectamente mortal. Uno a 30, 40, te puede dejar que son graves, pero ya es difícil desmontar. Uno a 25 es difícil que sea mortal. Te va a pegar una piña y dejarte unos raspones y tal, pero ya tienes buena suerte de darse en la cabeza con el mordido, pues te puede pasar muchas cosas. Pero ya digo, por eso digamos que el patinete planteado como está legalmente planteado es una herramienta muy útil. ¿Qué es lo que pasa? La chavalería, claro que también hay que plantearse si uno puede tener sin carnet de nada, pues que a sus padres le regalan un patinete y va por ahí con 15 años con un patinete. Eso también sin casco. Que sin casco ni nada, pero que es una cosa que tienes que plantearte, porque eso no puede ser. O sea, tienes que tener una formación vial, tienes que tener también, y sobre todo lo que no puede ser es que truquen el patinete, por ejemplo, y vayas a 50 por hora, y cuando se dicen es que el patinete explota, tal, explota porque los chavales le trucan el y claro, si tuvo un producto homologado que ha pasado todas sus certificaciones, le coges en el garaje de tu casa y te pones a trastear con él, pues te puede explotar en el tal. Pero que de la misma manera que los coches eléctricos no van por ahí explotando porque está todo eso muy controlado, tampoco explotan los patinetes de per se, explotan cuando el usuario hace un mal uso del patinete, que es lo que, claro, el penalizar que uno no puede hacer, por ejemplo, lo que es la intermodalidad, que es una herramienta muy importante para el futuro, porque hoy en día yo no voy a hacer solo simplemente usar mi patinete, es decir, a lo mejor un radio de 6 kilómetros, yo puedo ir de mi zona del Ranero de Murcia a la zona del centro de la ciudad, y la mía, en el tiempo que yo quiero, en mi patinete. Pero a lo mejor, si tengo que ir a lo mejor al centro comercial o algún otro sitio, por ejemplo, pues si me puedo coger el tranvía, ir en tranvía con mi patinete y luego ya bajar ahí y tal, o ir a otra ciudad, digamos, en tren incluso y cogerme el patinete, por ejemplo. Claro. Pero si las propias administraciones están limitando eso, por ejemplo, porque al final no quieren, digamos, porque hay un mal uso, en vez de buscar, oye, y multar a aquellos que... Porque cuando va alguien por más de 25, cuando uno va con el patinete trucado por las bicis, se ve, porque va a una velocidad inusualmente normal, o sea que cuando uno tal...
cuando va tal, se nota que muchas veces digo, somos gente de mucho tiempo, son gente joven normalmente. O sea, que, y esa gente joven, claro, pues al final pues es como cuando va con la moto trucada, pues hace un ruido eso que no es normal. Y se le para, se le multa y tal. Lo que habría que hacer es la vía sancionadora, digamos, porque al final este nuevo tipo de movilidad, como es la movilidad, la electromovilidad con el usuario, digamos, lo que llaman los ingleses el MaaS, que es el Mobility as a Service, o sea, integrar todos con una app que me pueda tal, hay que intentar integrarlos de una manera que sean efectivas y mejoren la eficiencia de la movilidad, ¿vale? Este tipo de soluciones tienen que mejorar la eficiencia de la movilidad, ¿por qué? Porque al final es el futuro, o sea, es, digamos, la manera de quitar coches, es la manera de que la gente adquiera nuevos hábitos. A lo mejor en Murcia, por ejemplo, la bicicleta pues no va a calar nunca como Holanda, por una cuestión también a lo mejor de temperatura, depende de la ciudad, está mejor en Cartagena de orografía, porque evidentemente no puedes coger costas de 30%. Allí Cartagena luego súper planita. Van con su Buffy, la familia. Al final yo creo que todo es educacional también. O sea, tienes que adaptarlo, pero es que mejor, el mix tienes que adaptar un poco a cada ciudad. Y ese mix tienes que optimizarlo para que realmente fomentes las alternativas más sostenibles, más atiendas a modelos. De todas formas, quizá poner clases de educación vial en los institutos. Sí, eso sería muy importante. Que los chavales sepan porque esa parte sancionadora tan necesaria cuando corre el riesgo de vida, no solo de esos chavales, sino de un abuelo que está paseando por allí, con otra parte de concienciación, también estaría guay. Y hablamos de renaturalizar. Claro, hablando de la sostenibilidad, claro, a pesar de la huerta, o con la huerta incluso, Murcia es, como comentabas tú antes, de los modelos de isla de calor urbana. En este concepto de ciudades sostenibles sería muy importante recuperar un poco, renaturalizar el entorno del que cada vez es más hormigón, más cemento, menos árboles, menos verde, menos naturaleza, y por lo tanto son menos habitables, y sobre todo en ciudades como Murcia, que es que somos desierto ya. Para bajar temperatura, claro. Sí. Murcia tiene una singularidad en materia de movilidad, como decía, que era el tema de la dispersión y tal, y esa dispersión, ¿a qué estaba debida? A la huerta, precisamente, a la estructura, digamos, de huerta, que favorecía pequeños núcleos urbanos, ¿vale? Y esos pequeños núcleos urbanos, pues eran un gran pulmón. Y el problema que teniendo esa estructura de huerta es que es verdad que estaba agujereando como un queso de Gruyère. ¿Por qué? Porque muchas veces, te digo, el cuarto de aperos de los padres de los elementos de la huerta se convertía en 4D en la casa del hijo, y incluso ahora la casa del hijo, pues incluso uno se hacía pues como si fuese una urbanización, estaba convirtiéndose en una urbanización de estas, vamos, que es un poco la problemática, y eso que empezaba a exigir, pues empezaba a exigir calles, si fomentábamos un modelo de movilidad en el cual esa persona tiene un coche para ir a trabajar, como es el modelo suburbano americano, ¿vale? Claro. Por eso, por ejemplo, yo cuando diciendo todo el patinete, porque para ir a la huerta, para ir a Alquerías, para ir a la Albatalía, no hace falta tener un coche. Es verdad que es muy difícil ir en autobús, porque tú no puedes tampoco capilarizar una red de autobuses dentro de esa zona. Tienes que buscar soluciones, y en bici pues hasta cierto punto puedes, digamos, tanto una vez la señora de 60 años que vaya a hacer la compra del Mercadona en bici. Pero tampoco están los recorridos, no son amables, porque yo durante una temporada vivía en Los Garres, que está a 10 minutos en coche de Murcia, pero está a 40 andando. Yo he ido andando y he ido poniendo mi vida en riesgo, porque es que no había ni arcén. Pero ese es el planteamiento, claro, pero esa es la duda que yo digo, porque está 10 minutos en coche, porque claro, no te planteabas otra alternativa de movilidad que no fuese en coche. Andando. Claro. No, pero digo que está 40 minutos andando. Pero fíjate, el parámetro que tomas de base es el en coche, porque claro, no tenía alternativa. No tienes alternativa, pero dices, claro, pero es que no voy a ir andando porque no hay arcén. ¿Qué quiere decir? ¿Pero qué significa? Pensamos lo que significa meter arcenes. Ese espacio que yo tengo comido para poner una vía para coger un coche, en un sentido y el otro, le tengo que añadir un arcén, que a lo mejor ya es cargarme un poco más de la acequia, más de tal, o sea, digamos, meter más hormigón, más asfalto, tal. El problema es que necesitamos agujerear más la huerta, metiéndole más trazado, digamos, para que uno pueda pasar tal, o con lo que hay, reconvirtiendo lo que hay, podríamos replantear, digamos, un sistema de movilidad que permitiese que esa gente, ya digo, porque al final tenemos que ver exactamente cómo generamos que esa gente que está dispersa pueda hacer su día a día, y digamos, pues lo que tenemos que hacer es intentar transferir esos usuarios de, por ejemplo, el vehículo particular a otras alternativas, para que ese espacio público ya disponible se pueda amabilizar, como decís vosotros, digamos, de una manera que, pues oye, o en bici o en patinete. El transporte público yo lo veo complicado en la huerta, porque es verdad que no hay masa crítica. Tú no puedes tampoco tener un autobús en la puerta de tu casa para cada vecino, porque al final entonces eso no es sostenible. Pero en algunas zonas sí y otras otras no. Dependerá de los casos, claro. O sea, por eso digo que al final habrá que ver exactamente, tú no puedes tener una red de vehículos por la Albatalía dando vueltas de autobuses. Los autobuses también requieren unos radios de giro, requieren una estructura que los caminos de la huerta
huerta, pues imaginaos si tuviésemos que adaptarlo a la red de autobuses, pues habría que comerse más huerta aún. Claro, es un poco precisamente, o sea que eso, lo que la queremos... recogida de residuos también genera un problema, pero bueno, quizás los habitantes de la huerta es un tanto por ciento no muy alto en... Sí, el problema es eso, pues esa gente que está en la huerta dice, yo pago los mismos impuestos que el señor que vive en la Gran Vía. Pero pueden coger, o sea, que cojan el coche unos pocos que no tienen otra opción. Tampoco es, yo me refería con lo de renaturalizar, claro, me refería... Es un debate muy complejo, es un debate muy complejo, Me refería... Es un debate muy complejo, eso lo llamamos los usuarios cautivos, ¿vale? O sea, el usuario cautivo es el usuario más complejo que hay en el transporte. Otra vez nos hemos ido al transporte, Me refería pero está todo relacionado porque dice, mira, yo quiero, hay que recuperar verde y tal, pero al mismo tiempo hay que recuperar verde y tal, me está diciendo, es que no puedo ir andando porque no tengo arcén. Sí, pero si yo quiero arcén, tengo que poner más asfalto. Pero incluso en el centro de la ciudad... Eso es otra historia distinta. Las plazas se han convertido en hormigón. Eso es otra historia distinta. Sí, eso es otra historia distinta. Yo me refiero eso es lo que llamamos las islas urbanas de calor. Me refería yo también. Claro, a toda la parte, a toda la parte que sabemos que si renaturalizamos, no solo nuestros niños y niñas ganan en sensorialidad, que es tan importante, sino que bajan grado. Sí, no. O sea, ¿el plan de movilidad contempla esto? ¿Contempla renaturalizar zonas? La renaturalización de zonas no está estrictamente vinculada a la movilidad, pero sí está un poco vinculada más a lo que es el urbanismo. Ajá. La renaturalización de zonas, hacia sostenible. La renaturalización de zonas, el hacer zonas verdes, es una cuestión que va a ser muy importante para las ciudades del futuro, porque al final es quitar hormigón y poner zonas verdes, sobre todo para bajar las temperaturas, sobre todo, pues, como dices tú, por el cambio climático, que en nuestras ciudades va a hacer que cada vez tengamos una inercia creciente de temperatura media. ¿Eso cómo se hace? Pues es sustituyendo espacio público también. O sea que al final pensar un poco que todo vive un poco lo mismo, porque al final lo que no vas a hacer es expropiar los edificios de los señores que están viviendo dentro. Lo que puedes hacer es jugar en el espacio público, que por lo tanto ahí hay una competencia y tienes de la igual manera que decir, pues tengo que poner donde había asfalto, que más lo que más caliente es el asfalto, más que el hormigón, ¿vale? O sea, dentro de las cosas que hay una graduación también. Quitar asfalto por hormigón, por ejemplo, dentro de lo que cabe es bueno, porque aquí lo que haces es mitigar un poco la temperatura, igual que si quitas hormigón o acera por verde, evidentemente eso es mejor aún también. Creo, no sé si me equivoco, que hay como hay una investigación de un tipo de asfalto que no absorbe tanto el calor. Sí, hay asfaltos fríos, se llaman asfaltos fríos, asfaltos porosos, por ejemplo. Hay hormigones que son más sostenibles, ¿vale? Incluso, ya te digo, por el tema de... Está vinculado a otras problemáticas como del cambio climático, como la inundabilidad, por ejemplo. El tener, digamos, estos elementos porosos te hace bien que las ciudades sean más esponjas, las ciudades absorban más y no sean tan impermeables, que genera pues que haya muchas veces una retención de agua, unos flujos de agua en las zonas más complicadas, ¿no? Por además vamos a un sistema, a una situación también ambientalmente más polarizada, donde hay más calor y donde hay también más inundaciones, o sea que estamos en una situación que es perversa, ¿no? Más extremo. Y ya digo, el renaturalizar, el meter zonas de las ciudades para bajar la temperatura media y tener incluso lo que llaman ahora refugios climáticos, ¿vale? Para aguantar, digamos, las zonas de las olas de calor y tal, es una cuestión muy necesaria. ¿Cómo se va a hacer? Pues ya digo, también es un poco lo que digo, es conjugando intereses, ¿vale? Porque muchas veces también queremos tener plazas funcionales en las cuales pues se haga una cosa bonita en Navidad o venga un street food de lo que sea tal, pues la tiene la circular, y entonces nos gusta mucho tener una plaza muy funcional, pero claro, el problema está que eso es a costa de no tener tanta zona verde. Claro, por lo tanto, conjugar intereses ahí es muy importante. Ahora sí, Murcia, ya digo, Murcia es una ciudad en la cual no tiene un problema tan grande como tener Madrid y Barcelona, porque Murcia es una ciudad muy dispersa, el núcleo, la almendra urbana como tal es pequeñita, ¿vale? O sea, eso de calor también es como el de contaminación, va por agregación espacial, o sea, la pirámide, cuanto más grande, más densa la ciudad es, más grande. Y Murcia lo bueno que tiene es que en la zona de los lados todavía tiene la huerta. El problema es que si la huerta va desapareciendo, esa pirámide, pues la falda empezará a crecer desde el principio más alta, ¿no? Y ahora tal, pero no llega, digamos, todo ese problema. El problema es que Murcia tiene una problemática meteorológica muy alta, que es el tema de la inmersión térmica, que es la concentración de la olla, por decirlo de alguna manera, y la temperatura media de la ciudad, evidentemente, es más alta. Por eso Murcia lo que necesita buscar, digamos, es crear refugios climáticos que atenúen ese elemento, o sea, crear grandes parques, tener un retiro, por ejemplo, como tiene Madrid en el centro de la ciudad, es un poco soluciones que le permitirían pulmones, más que vamos a poner árboles, porque bueno, incluso dentro de los árboles también hay que ponerlo con cabeza, no todas las especies absorben igual la cantidad de calor, ¿vale? Los arbustos y tal, está demostrado que sí, que el árbol te da sombra además, pero que aparte se pueden poner y tenemos ahí los forestales, hay mogollón de equipos súper preparados. Sí, pero hay ciudades por lo que tienen plataneras, porque alguna en la región que tienen plataneras, las plataneras no son calor, por ejemplo. Depende de los casos, por eso y genera mucha suciedad urbana. También, no suciedad, pero como mucho residuo biológico que a la gente, a las personas también le molesta, que al final luego hay que tener como en cuenta todo, aunque yo vuelvo a lo de siempre, creo que tenemos que educarnos en aprender a convivir de maneras más sostenibles, porque
por tendencias y por desconocimiento llevamos como una trayectoria desde muy atrás de educación en individualismo, usar y tirar, cosas rápidas, y todo eso es súper insostenible para medioambientalmente. Entonces tenemos que reeducarnos en muchísimos factores. Sí, la economía circular es, por ejemplo, unos elementos que son, digamos, eso los americanos nos llevan bastante de ventaja. Los americanos que tienen muchas cosas muy malas, y el reaprovechar lo que ya hay, en eso, por ejemplo, las sociedades americanas son muy... Sí. Y tenemos que... Son están bastante avanzadas. Sí, muchísimo. Mira, nos gusta invitar voces expertas para que nos hagan unas aportaciones y casi siempre pues te van a lanzar una pregunta a ti, seguramente. Y bueno, Ay, una sí, de ellas porque es el único a nosotras. Oye, no, es que hay alguna vez que han hecho más una reflexión que una pregunta. O sea, por eso digo que hay reflexiones, pero casi siempre lanzan una pregunta, porque nosotros les abrimos esa ventana para que puedan no solo aportar una reflexión, sino también pues lanzar una pregunta a la persona que nos acompaña, en este caso tú, por supuesto, Salva. Entonces, Antonio Muñoz Sánchez Muñoz es licenciado en Comunicación Audiovisual, máster en Gestión de Patrimonio, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en los medios de comunicación aquí en la región de Murcia, pero en la actualidad ejerce sobre todo como guía turístico responsable de Acción Huertana, que es una plataforma de difusión de la huerta de Murcia mediante rutas guiadas y contenido audiovisual. Y nos ha dejado una reflexión y una pregunta, creo, para ti. Hola amigos y amigas del Imperdible, gracias por invitarme a este programa tan necesario. En Acción Huertana mostramos la huerta de Murcia en la actualidad, con sus zonas encantadoras, por supuesto, pero también con sus zonas maltratadas, en un intento de remover conciencias y llamar a la acción. Nuestro paisaje, nuestro entorno, con su fauna y su flora, componen nuestro bien común y de él depende nuestra calidad de vida. Murcia es una ciudad que tiene la suerte de tener un cinturón verde del que podemos comer y al mismo tiempo nos ofrece un paisaje único que nos alegra la vida, con las acequias, bancales, huertos, etc. Mi pregunta está relacionada con este cinturón verde. ¿De qué manera podemos aprovechar la huerta en el diseño de la ciudad del futuro? ¿Cómo afecta la huerta en la planificación de la movilidad urbana? Y por último, una última cuestión relacionada con los árboles en la ciudad. En Murcia falta sombra y eso nos afecta sobre todo a la movilidad peatonal. ¿Qué papel juegan los árboles en el diseño de la ciudad? Gracias. Ha dejado, ya te digo. Sí, varias cosas interesantes. O sea, el tema de la huerta es un tema muy importante y es un gran desafío para la Murcia del futuro, porque la huerta es un gran activo de la región. Lo fue en el pasado desde el punto de vista económico agrícola, que ahora ya no está dejando de ser, porque en la huerta más hay dos tipos de huertas. La huerta de la zona del oeste y la zona del este, ¿vale? La huerta este todavía tiene cierta actividad agrícola porque tener unas economías de escala, tiene unos tamaños parcelarios que permite que pueda todavía ser rentable cultivar y competir en los mercados agrícolas, ¿vale? Pero la huerta, digamos, del oeste tiene una estructura parcial muy atomizada, pequeñita, ¿vale? Que donde hay muchos usuarios y donde se ha ido cada vez urbanizando más. ¿Pero por qué? Porque se ha dado un uso residencial cada vez más. Y es más, ahora está muy de moda, yo es que quiero tener una casita en la huerta. Esto queda muy hippie, esto queda muy bien y esto da... Y no es nada. Pero ¿qué pasa? Si todos queremos ser súper hippie, súper progres, y si no hay una casita de la huerta que está muy bien, ¿qué le pasa? Queremos ir luego a la ciudad para ir allí a salir a tomar copas en la Plaza Santo Domingo o la estatal. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que eso va a generar necesidades de movilidad. Por lo tanto, ese tema hay que canalizarlo bien, porque la huerta no admite mucha más gente con su estructura actual de la que tiene ahora, ¿vale? Sobre todo si queremos preservar esa estructura, esa idiosincrasia que tiene cultural, ambiental, que es muy importante. Si tú le generas una demanda de movilidad mayor que la que tiene, pues tendremos un problema a futuro. Es un tema que hay que analizar y saber, digamos, diagnosticar y abordar de cara al futuro. Por lo tanto, es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Esto veía por segunda, tercera generación, porque a lo mejor el padre sí vivía en la huerta, porque cultivaba la huerta, pero por ejemplo en la zona oeste de Murcia, la parte de gente que vive en la huerta no vive en la huerta. O sea que el concepto huerta es un concepto más bien más de marketing. Más etnológico, más de raíz. Claro, tienes que buscar un poco, digamos, el cómo darle eso un uso sin alterar su fisionomía, porque si no al final se acabará alterando. Y otra cosa interesante que decir es el tema, digamos, de lo que es la ciudad como tal. La ciudad es verdad que necesita arbolados, necesita, digamos, generar refugios climáticos por lo que viene para el futuro, y sobre todo por el hecho de que
cada vez vamos a tener, digamos, una mayor concentración o una mayor necesidad de flujos peatonales, es decir, de mover la movilidad hacia la parte esa de la pirámide que hace lo que es la movilidad activa, y para fomentar esa movilidad activa tienes que hacer unas condiciones de contorno que sean necesarias. Claro. O sea, al final la movilidad activa se basa en voy andando, pero me voy metiendo por los aires acondicionados del Corte Inglés, de los centros comerciales, pues no vamos a ningún lado. O sea, que eso pues, claro, por eso digo, es también generar una alternativa que te permita pues fomentar esa pirámide de la movilidad invertida que decíamos, donde el peatón es el eje de la pirámide, es la parte más superior de la pirámide, la cúspide, pero fomentando pues una estructura de itinerarios, de elementos que te permitan generar un desplazamiento peatonal en condiciones, y eso, ya digo, se consigue mediante arbolados, refugios climáticos y distintas herramientas, ¿no? Pues genial. Tenemos otra persona que te quiere preguntar algo. Vale. Rocío Arregui, ya la última. Arregui Montoya, y es abogada y profesora de Derecho Penal aquí en la Universidad de Murcia. Y hemos pensado que quizá te quería preguntar algo porque has redactado un protocolo para centros de educación primaria e institutos sobre, ante episodios de contaminación climática, de contaminación ambiental. Entonces, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta Rocío. ¿Qué nos cuenta Rocío? Buenos días, profesor García John. Me plantean que le formen una pequeña reflexión y una pregunta, y a lo mejor lo ha contestado ya en esta entrevista previa que todavía no he tenido la oportunidad de ver, pero lo que le planteo es desde el punto de vista de usuaria del transporte privado, como peatón, a la hora de plantear y de ver trabajos suyos anteriores, pues habla mucho del uso del transporte público, del autobús, en particular como un elemento vertebrador, como un elemento de capilarización, pero que no se debe ceder a presiones sociales para actuar rápido, que también hay que estudiar la viabilidad del autobús. Y me pregunto en relación con todo eso, sería doble, ¿no? Porque además de ver la sostenibilidad económica de los autobuses, pues hay que ver los niveles altísimos de contaminación constantes que tenemos en la ciudad de Murcia, entre cuando hay polvo sahariano, cuando hay ozono, cuando hay partículas PM2.5, etcétera. Mi pregunta sería, por un lado, ¿qué plazos manejan ustedes para de verdad bajar los niveles de contaminación? Y sobre todo, ¿cuándo se va a establecer la zona de bajas emisiones que reclama la normativa y que reclama en concreto, que ha afeado a Murcia el defensor del pueblo por no tener? ¿Cuándo vamos a cumplir una normativa de establecimiento efectivo de zona de bajas emisiones que descongestione el centro y que facilite la mejora de los niveles de contaminación? Y en relación con eso, ¿qué medidas anticontaminación extraordinarias o extras se plantean? Precisamente porque el protocolo actual que tenemos es absolutamente, a mi juicio, insuficiente, porque no implica determinadas medidas y las que implica permiten no aplicarlas. De manera que con estos niveles y sin un plan de movilidad o sin zonas de bajas emisiones, ¿cómo se pueden bajar los niveles intolerables y perjudiciales para la salud que estamos teniendo de contaminación atmosférica? Muchas gracias. Esto nos dice Son muchas preguntas, pero vamos a sí, hay de muchas cosas que ya hemos hablado. Sí, hemos hablado. Yo sobre el tema de la contaminación, porque lo primero que me queda claro que la contaminación se debe a varias cuestiones, ¿vale? El tema de las quemas agrícolas, hemos dicho el tema de lo que es la calefacciones, y el tráfico evidentemente es una de ellas, ¿vale? Ella ha incluido una muy importante, lo de los el polvo sahariano. El polvo sahariano también, son cuestiones meteorológicas también. Con Juan Antonio hablábamos de que había venido una nube del incendio de Tarragona, había llegado aquí. Sí, al final los movimientos. Esas cuestiones meteorológicas son las que pertenecemos a un todo. Científicamente son las más fáciles de correlacionar causa-efecto, ¿vale? Porque son las que te permiten determinar, claro, evidentemente si estos días hay tal y hay lo otro, pues se ve la correlación de los indicadores de calidad del aire y los posibles efectos y las causas. Pero sobre el tema del tema de la inercia del tráfico de los vehículos, tal, yo creo que hay una cosa muy importante que decían en el tema de la educación. Las nuevas generaciones tienen que tener una concienciación social de ir desprendiéndose poco a poco del uso del coche. Es decir, pues esas nuevas generaciones cada vez se dan menos el carnet de conducir, pues tienen que ir buscando uno. Porque la oferta de transporte público, muchas veces hablamos de ella, pero la oferta de transporte público viene por parte de las administraciones para fomentarlo. Lo primero es fomentarlo. Tienes que tener un buen transporte público para que se use el transporte público. El transporte público tiene unos umbrales de uso en función del nivel de calidad del mismo. No baja por debajo de un cierto umbral, porque hay un usuario cautivo también de transporte público que no tiene otra alternativa que el transporte, porque no tiene ni renta para tener un coche, o es un
señor mayor que tiene el hospital no tiene capacidad de conducir, o el alumno que no tiene para ir al instituto no puede coger tal. Ese es el uso educativo. Pero luego, dependiendo de el que se use más o menos, depende también de la calidad de la oferta, ¿vale? Por lo tanto, eso depende más de la oferta. Hay que poner un buen servicio de transporte público para que se use bien. Y luego tenemos el tema de lo que es el usuario como tal. Si generar unos hábitos, ya digo, es la micromovilidad, el uso del desplazamiento peatonal. Tienes que crear una serie de condiciones de contorno para que eso se facilite. Y luego eso genera una inercia, que eso ya va más a medio y largo plazo, ¿vale? Para que dentro de 20 años la movilidad que conocemos ahora sea muy distinta a la que tenemos en ese tiempo, ¿no? Porque de la misma manera que hace 20 años la movilidad también iba a ser más distinta. Por tanto, digamos, eso es un cambio de hábitos de los patrones de comportamiento de la movilidad. Y otra cuestión, por ejemplo, que señalaba el tema de la zona de bajas emisiones, que es el tema que nosotros estamos trabajando con el ayuntamiento para su implantación, su diseño e implantación, ¿vale? Y sobre todo lo que hemos que hacer con el laboratorio es un poco que lo que se haga sea efectivo, ¿vale? Porque muchas veces se tiende a pensar, es que el centro está muy congestionado, tal. Eso pasa en Madrid, Barcelona, realmente. El problema que tiene Murcia, de hecho, es un problema arterial, ¿vale? Murcia, como tiene esa estructura dispersa, ¿vale? Lo que se colmata son sobre todo las arterias. Murcia tiene unas grandes arterias, como la Ronda Oeste, todo hemos mejorado las arterias, el Plano San Francisco, claro, ¿por qué? Porque son, como tú tienes muchos, Murcia tiene un modelo que se llama casi policéntrico, ¿no? Que son muchas pequeñas zonas en las cuales que van todas al mismo lado, que es el centro. Entonces, ¿qué es lo que se colapsa? El centro, se colapsa realmente las arterias que llegan al centro, porque no hay coche para todos en el centro, por así decirlo, por tanto, lo que la gente llega es a ciertos puntos. Y sobre todo que, por ejemplo, tenemos zonas como la Ronda Oeste que está haciendo una doble función. Hace una función de tráfico urbano, es decir, la gente coge para ir a la zona norte a sur de la ciudad, coge la Ronda Oeste, pero también solapando tráficos interurbanos. ¿Por qué? Porque la gente que va de Madrid a Cartagena o a Andalucía o de Alicante a Cartagena pasan también por ahí. Entonces se solapan dos tipos de tráfico y entonces eso colmata fácilmente. Colapso constante, ¿vale? Ahí hay que arreglar ese problema desde el punto de vista de las infraestructuras, ¿vale? Y luego, digamos, el tema de las bajas emisiones, lo que hay que hacer es una solución que realmente permita mejorar los niveles de calidad asociados a la problemática del tráfico, pero de manera eficaz. Porque, por ejemplo, yo creo que si pusiese a día de hoy etiquetado ambiental en el centro urbano de la ciudad, tampoco tendríamos una gran diferencia, o sea, no habría una gran, los resultados no serían posiblemente tal, lo único que tendría que tener es una controversia con los residentes que no tuviesen coche eléctrico, por ejemplo. Claro, al final, entonces, si no vas a tener unos resultados, te va a generar un coste social importante, incluso que ese tema muchas veces va a los tribunales y tal, porque los tribunales están fallando en contra de ese tipo de planteamientos. Claro. Pues antes entra por otras vías mejores, que son más efectivas posiblemente, como es fomentar el uso del vehículo compartido, o sea, reduce el número de coches cuantitativamente, no mejorar cualitativamente. Antes de mejorar cualitativamente, que es un poco ya cuando estás metiendo ya la guinda del pastel, intenta poner una masa del pastel que sea más acorde. O sea, por ejemplo, decir, si tú dices que hay muchos coches, intenta fomentar vías alternativas para reducir esa cantidad de coches, bien sea por la mejora del transporte público, bien sea por el fomento del vehículo compartido, que en Murcia no se usa nada de vehículo compartido, por ejemplo. O sea, la gente va de la huerta, como se suele decir, a la ciudad, pero no se plantea que si tiene un vecino que tal, pues voy con el vecino, claro. O sea, digamos, si tú tuvieses una restricción, digamos, de coches, por ejemplo, que pasan muchas vías que tienen que estar con al menos dos ocupantes, en Madrid empieza a pasar, las grandes ciudades empieza a pasar, ¿vale? Pues entonces tú tendrías, digamos, un incentivo mayor, ¿vale? Sí, en Mallorca yo, por ejemplo, lo he visto. Claro, ¿no? Hay una vía que solo pueden ir, o sea, que no pueden ir coches, tienen que ir más de dos personas. Pues nosotros gustamos mucho por ese planteamiento, porque Murcia no tiene una problemática de que es como Madrid, que tiene el centro colapsado, porque eso pasa en las grandes ciudades. En Murcia tiene un problema arterial, tiene un problema de que las arterias colapsan de camino al centro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, pero no es que esté todo bloqueado ahí en la zona de la catedral, si encima Murcia tiene bastante peatonalizada la zona del centro, o sea, tampoco vas a poner una restricción en una zona que es mayormente peatonalizada, tampoco te va a hacer mucho. O sea, residencial, ¿no? Tienes que poner, claro, vas a evitarte problemas con los vecinos que viven ahí que no tengan la etiqueta, básicamente. O sea, el tema que tienes que hacer, tienes que buscar soluciones que te permitan hacer una tasa de retorno que sea merecedora a la pena de lo que ibas a implementar. Y eso es un poco lo que estamos ahora estudiando para que lo que se haga con cabeza y con una cierta expectativa de mejora, porque al final tienes que tener un resultado de lo que plantees, ¿vale? Por eso un poco ese es el planteamiento. Es el modelo que a lo mejor sirve para Madrid y Barcelona, no es el mismo que debería aplicarse en Murcia, Cartagena o Lorca, ¿vale? O sea, porque digamos, la idiosincrasia de las ciudades es distinta, ¿vale? Por eso es importante también un poco poner esto en laboratorios para que lo que se haga no se haga simplemente por un planteamiento dogmático de que es que hay que hacer esto porque sí, o tal, cuando realmente a lo mejor si ni quieres estudiar la problemática concreta de tu ciudad, ¿vale? O sea, es un tema que, digo, las ciudades son situaciones muy distintas, porque responden más a una
configuración urbana, una ciudad socioeconómica distinta, una idiosincrasia social, ¿vale? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Pues yo creo, vamos, nos ha encantado hablar contigo muchísimo. Yo he aprendido un montón y es verdad que darme cuenta de todo lo que se está haciendo en ese laboratorio, un poco para que como tú dices, esos planteos y esas inversiones económicas sean efectivas, o sea, sirvan para algo. Vamos, aportamos nuestro granito de arena de árboles, tierra. Sí, eso seguro que va a ser una solución al futuro, porque esa no tiene alternativa. Y total, es que todavía no hemos visto fuera de la Seda, del Parque de la Seda, no se me ocurre ningún otro de tierra. Bueno, falta mucho por hacer, en recuperación, renaturalización, pero sobre todo, Salva, pues ojalá pues esto sea el principio de un gran proyecto y un gran desarrollo en el que todos tenemos que aprender a aceptar, a interiorizar ciertos valores necesarios y pues se consiga dar solución o respuesta a las preguntas que nos han lanzado nuestros expertos de la contaminación y la renaturalización, que básicamente era como lo que más les importaba, y pues a las que puedan tener cualquiera de las personas que nos escuchan o que nos ven, que tienen que ver seguramente con eso, con hacer de nuestras ciudades y nuestros entornos urbanos lugares más amables, más habitables y en los que todo sea como más sencillo y más pensado para la ciudadanía, pero en esa parte, pues lo que nosotras siempre planteamos aquí es un poquito ese cada uno hacia adentro, que hagamos nuestra reflexión de qué podemos hacer, qué podemos aportar y en qué medida podemos participar para favorecer que se desarrollen esos proyectos que al final lo que buscan es el bien común. Eso es. Y yo creo que nos despedimos preguntándote qué es para ti imperdible. Así como broche. Como broche, claro. Imperdible, pues sí. Para mí, fíjate, el tener, digamos, no sé, pues mira, últimamente yo tengo el móvil para mirar el reloj, para mirar la hora, porque tengo que coger un vuelo. No eres el primero que lo dice. Esta noche, el móvil es el imperdible. No, para mí el móvil y el reloj son, digamos, de estas cosas que tengo que coger, porque tengo que coger un vuelo esta noche y tengo que salir ahora dentro de un rato para Madrid, o sea que... dentro de poco estarás en el Meet del que hemos hablado. Por eso digo, o sea que eso sí es lo que no puedo perder, porque si no, vamos, mi vida se desmorona, tengo que tener... Nos traerás cositas nuevas de allí del Meet y otro día hablaremos. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros y cuando igualmente nos quedamos con mucho en lo que pensar y mucho que procesar y muchas veces que ver el programa porque hay chicha. Totalmente. Pues bueno, nos despedimos dando las gracias a Fundación Legado Humano Natural, la Cátedra RSC de la UMU, el Lauret, el Proyecto Sesiones, Elsa. ¡Yujú, que ha vuelto! Elsa, Andrea, David... Miriam, que hoy no está, pero que esperemos que esté bien, que se recupere pronto de lo que le esté pasando. Y nada, que tengáis feliz semana. Esperamos que hayáis aprendido tanto como nosotras. Nos vemos en el próximo programa. Que todavía queda uno, no perdáis. Adiós. Adiós.